El anime comienza con nuestro prota recordando que todos los días era explotado en su trabajo y tenía una vida monótona hasta que reencarnó en otro mundo y ahora se convirtió en señor de una aldea remota. En fin, en este nuevo mundo él tiene 2 años y aunque no sabe por qué, él tiene los recuerdos del antiguo dueño de ese cuerpo. Incluso recuerda haber vivido en ese lugar. También el nombre de su sirvienta, que es Till, y su nombre, Van Neifertio. Poco después, cuando todos estaban comiendo, conocemos al resto de la familia. El papá se llama Yalpa Bulati Fertio, es el marqués y cabeza de familia. El hijo mayor se llama Murcia Fertio, el segundo hijo, Yargai Fertio, el tercero, Sesto L. Fertio, y por último tenemos a nuestro prota, que es el cuarto, y que de paso estaba siendo súper bien atendido por las sirvientas, porque era un niño muy juiciosito que se comía todas sus verduras. De repente, el padre les preguntó a sus hijos cuáles eran sus deberes. De esta manera, el tercero respondió que estudiaría magia, y por su parte, el segundo estudiaría las formaciones militares y estudiaría magia de fuego. Cuando le llegó el turno a Van de decirle a su padre qué era lo que iba a hacer, él le mencionó que como había tanto que no sabía, empezaría estudiando la cultura y la historia de la nación. Esta respuesta sorprendió a todos y dejó a su padre más que complacido, porque él llegó a pensar que había mal quedado al último hijo que le había dejado su esposa Mira, pero ahora él se da cuenta que su hijo es impresionante, por lo que está seguro de que Van fue el que heredó su poderosa magia de fuego, por lo que ya quería que el prota cumpliera 8 años para ver su examen de aptitud mágica. De repente se nos explica que en ese mundo la aptitud mágica es esencial y la nobleza debe dominar los elementos de ataque para proteger al pueblo. Estos son agua, fuego, viento y tierra. Sin embargo, aquellos con aptitud para otros elementos son una deshonra. Toda la familia de Van poseen aptitud para los 4 elementos mágicos, por lo que no es raro que Yalpa tenga sus esperanzas puestas en Van. En fin, más tarde Till le enseñó al prota que en ese mundo habían muchas razas distintas como los elfos y los enanos. Sin embargo, la maid fue regañada porque ella le estaba enseñando de temas muy complejos a un niño de 2 años. Ella al darse cuenta de esto se disculpó, pero Van le aseguró que no pasaba nada y que, al contrario, él quería saber de todo. De esta manera, Till siguió explicándole que las piedras y los minerales podían almacenar energía mágica y con ellos se podían crear objetos mágicos acordes a la aptitud mágica. Mientras Van ponía atención a la explicación de la maid, de repente llegó el mayordomo jefe, Esparda. Pero a pesar de que él servía a los Fertio desde hace décadas, al prota le daba un poquitito de miedo. En fin, en ese punto Van sabía algunos cuantos caracteres y también sabía un poco de sumar y restar. Entonces el mayordomo lo puso a prueba y le preguntó que cuánto era 3 más 2. Obviamente Van contestó correctamente. Entonces Esparda decidió educarlo él mismo. La cosa es que eso para el prota fue un infierno. Sin embargo, como resultado de esas clases infernales, en solo unas semanas el prota ya sabía leer, escribir y había aprendido muchas otras cosas. Al pobre Iván lo estaban explotando, pero tras 2 largos años de estudio, él al fin cumplió 4 y ahora estaba aprendiendo a usar la espada. Sin embargo, su sirvienta Till era demasiado buena, por lo que ella se divertía molestando al pequeño prota. La cosa es que una de las otras maids la regañó porque ella arriesgaba su vida si se burlaba del señorito. De esta manera, las demás sirvientas le pidieron a Van que castigara a Till, porque tal falta de respeto de ella hacia un noble era un grave delito. La pobre chica ya estaba llorando, pero como el prota no quería castigarla por algo tan insignificante, solo le dio un pequeño golpecito en la frente. Así los días continuaron avanzando, con el prota practicando esgrima a diario, y cuando cumplió 5 años, él ya podía pelear de igual a igual con los niños militares mayores. A pesar de que la diferencia de experiencia entre el prota y sus rivales era notable, él hablaba con ellos de igual a igual, cosa que dejaba a los otros niños impresionados. Mientras el prota descansaba del entrenamiento, apareció Dee, el subcomandante de los caballeros, quien le pide que le muestre sus manos, y al verla, quedó impactado, porque estas no tenían callos. De repente, Dee le reveló al prota que corría un rumor que decía que Esparda quería que él estudiara el triple. El albino no podía creerlo, sin embargo el subcomandante le propuso que si quería aprender más esgrima, él podría hablar con el mayordomo. El subcomandante se emocionó tanto que prometió hacer a Van el mejor espadachín del mundo. El prota al ver esto quedó en blanco, sin embargo, le explicó a Dee que a él le gusta tanto la esgrima como estudiar, por lo que se esforzara en ambas cosas. Dee estuvo de acuerdo, sin embargo él se encargaría personalmente de entrenar al prota, y aunque prometió ser suave con Van, porque él todavía era un niño, en realidad, todo eso fue una gran mentira, porque el subcomandante era otra bestia, que aparte de entrenar al albinito todo el día, cuando este al fin pudo descansar, le pidió hacerlo en posición de guardia, así descansaba y entrenaba al mismo tiempo. Van ya no sabía si el subcomandante era un demonio o un idiota, pero lo bueno es que él todavía tenía a su maid a su lado, y además se divertía todos los días. Tiempo después, cuando él ya había cumplido 6 años, lo empezaron a llamar niño prodigio. Sin embargo, llevaba una vida agotadora de estudio y entrenamiento de esgrima. Entonces se dio una escapadita con Till al mercado. Allí Van vio una gran estructura. Entonces su maid le explicó que esa era la compañía Mary, una gran compañía mercantil con sucursales por todo el reino. De repente, el momento fue interrumpido por un sujeto que llevaba a un niño amarrado. Entonces, Van le preguntó que por qué llevaba al niño así.
Este le contestó que podía hacer lo que quiera con su hijo y había ido a venderlo como esclavo. Van no sabía mucho de esto, entonces Till le explicó que las familias pobres vendían como esclavos a los hijos que no podían mantener para poder sobrevivir. El prota sabía que esto era horrible. No obstante, en eso apareció una chica pelirroja llamada Rosalie, quien de solo ver a Van lo reconoció como el hijo del marqués y le dijo que era muy bienvenido a la compañía Mary y ellos le podrían conseguir todo lo que él quisiera. El prota le preguntó a Rosalind que cuánto le darían si venden al niño como esclavo. La pelirroja, luego de saber de que la aptitud mágica del chico era para robar, mencionó que entonces él ni siquiera valía 3 monedas grandes de plata. Esto enfureció tanto al hombre que comenzó a golpear a su hijo, y aunque Rosalie intentó calmarlo, diciendo que debería tratar al niño mejor, él solo intentaba arrastrarlo para llevarlo a otra tienda. De repente, Van le ofreció 5 monedas grandes de plata. El hombre ni siquiera lo dudó, las tomó y se fue. Rápidamente, el prota desató al chico, se presentó y le preguntó su nombre. Entonces él le contestó que se llamaba Kamishin. De inmediato, Van le dijo al peliazul que ya era libre, pues él solo lo había comprado para salvarlo. La cosa es que el niño no tenía ningún lugar donde ir, entonces el prota le dijo que se podía quedar en su casa. De inmediato, uno de sus soldados le mencionó al albinito que el marqués probablemente no dejaría entrar al peliazul a la mansión, a menos que lo llevara como su esclavo. Van le preguntó a Kamishin que si aún así él quería acompañarlo, por lo que obviamente el chico aceptó. De esta manera, Rosalind realizó el contrato de esclavitud y este le dejó a Kamishin una marca que probaba el contrato y la tendría allí mientras este siguiera vigente. En fin, como esta era la primera vez de Van visitando la compañía, no le iba a cobrar nada, por lo que el prota, educado como siempre, le agradeció. Sin embargo, esto dejó algo impresionada a la pelirroja, pues un noble le había dado las gracias. Tiempo después, Kenshin estaba tranquilamente en la mansión trabajando para Van y le avisó que el subcomandante Dee lo buscaba. Sin embargo, el albino le dio una galleta como pago para que le dijera a Dee que no estaba. De repente, Van se dio cuenta que el peliazul no llevaba sus guantes, y esto era porque Kenshin afirmaba que no los necesitaba, pues la marca de esclavitud representaba el vínculo entre ellos, y por eso le gustaba que los demás la vieran. Enseguida, el prota, un poco triste, mencionó que él había comprado los guantes solo para el peliazul. Entonces, Kamishin rápidamente decidió usarlos. En eso, Dee comenzó una gritería. Entonces, el peliazul salió y le dijo que Van no estaba. Al subcapitán le pareció haber visto al prota. Sin embargo, pensó que tal vez solo fue su imaginación. La cosa es que Dee se dio cuenta que Kamishin tenía migajas en la boca, y aunque este se las limpió rápidamente, Dee se dio cuenta que el prota lo había sobornado. Entonces decidió entrenar a Kamishin en lugar de Van. En este momento, el prota ya había cumplido 8 años, y todos, incluyendo el pueblo, estaban deseosos de saber cuál sería el resultado del albino en el examen de aptitud mágica. Por su parte, en la mansión, todos esperaban que el prota dominara la magia de fuego, pero la mala noticia es que él no tenía aptitud para ninguno de los 4 elementos, a diferencia de sus hermanos, y en su lugar tenía aptitud para la magia de producción. Yalpa, el marqués y padre del prota, estaba muy enojado e irritado porque la magia de producción, según su perspectiva, era la más patética de todas, porque con ella se fabricaban materiales y se usaba la imaginación para crear espadas o joyas. Sin embargo, todo eso podía hacerse sin magia. El marqués no sabía cómo él y su esposa Mira, siendo ambos magos de fuego, habían engendrado a un mago de producción. Yalpa sentía tanta decepción y vergüenza que tomó su espada y casi mata a Van, si no es por su hermano mayor Murcia, quien se interpone y le dice a su padre que en la frontera existía una aldea que por su ubicación no se había podido desarrollar. Apenas tenía 100 habitantes y no tenían productos especiales, por lo que podrían enviar al prota hasta allá. Dicha aldea está rodeada por las montañas del norte, que a pesar de tener recursos, allí viven bestias mágicas enormes, y también linda con el condado de Ferdinand y con el reino enemigo de Jelineta. Yalpa de inmediato entendió a lo que su hijo mayor se refería, pues ese territorio estaba recién anexorado y su lealtad hacia ellos era frágil, por lo que si enviaban allí formalmente a alguien de la familia, ya no habría peligro de una posible traición o invasión. De esta manera, Yalpa decidió enviar a Van hasta allá y felicitó a Murcia por haberle encontrado un trabajo al inútil de su hijo, según sus palabras. Cuando el marqués se fue, el hermano mayor se disculpó con el prota por haber hecho esa propuesta tan absurda. Sin embargo, el albinito estaba agradecido con su hermano, porque él le salvó la vida. Al día siguiente, Till estaba muy molesta de que desterraran a un noble sabio y admirable solo porque no tenía magia. La cosa es que Van pensaba que ahora que él sería un señor rural, no tendría mucho trabajo, por lo que convertiría esa aldea a una a su medida y viviera relajado y feliz. Como sea, Yalpa no le dio a la caravana de su hijo unos escoltas, por lo que Murcia contrató a unos 10 aventureros. Al principio, la propuesta del marqués era aún más cruel, pues se suponía que el prota solo podía llevarse a su esclavo, Kamishin. Sin embargo, gracias a su hermano mayor, puede llevarse algunas cosas más. De repente, Till apareció para irse también con el albino. No era la única, sino que Dee también iría, y junto con él, Arp y Low.
Por su parte, el mayordomo también adelantó su retiro para poder irse con Van, pues quería pasar su vejez supervisando la educación del prota. El albino obviamente no quería llevar a sus torturadores, pero cuando ellos se pusieron en marcha, aparecieron algunos caballeros y el resto de la ciudad despidiendo a Van, pues pensó que era una pena que él se fuera tan discretamente. El prota en realidad pensaba que no le importaba irse en silencio, pero al ver que todos lo despedían, no pudo evitar emocionarse. En fin, más tarde, luego de un largo viaje, el prota y sus súbditos ya iban llegando a la aldea, por lo que él intentó usar algo de su magia de producción y convirtió una ramita en una pequeña espadita. En fin, el albinito le dijo a Kamshin que él no tenía que quedarse, por lo que si se cansaba, él podía anular su contrato de esclavitud y el peliazul podría volver con el marqués, pues de seguro el hermano mayor del prota, Murcia, cuidaría de él. Enseguida, Kamshin le recordó a Van que él le había jurado dedicarle toda su vida, por lo que se quedará siempre al lado del prota y arriesgará su vida por él. El albinito ya se estaba poniendo nervioso porque parecía más una propuesta de matrimonio, pero es que el peliazul sí quería muchísimo a Van. En eso, el carruaje se detuvo abruptamente porque estaban atacando a la aldea. El subcomandante sabía que estos debían ser bandidos o mercenarios renegados. Sin embargo, cualquiera de las dos opciones tenía experiencia en combate. En este punto, la valla que rodeaba la aldea no servía contra las flechas, y además habían tipos robustos frente a la puerta, por lo que los aldeanos lo único que podían hacer era resistir como tortugas. Enseguida, Dee le pidió permiso al prota para poder atacar todos juntos, pues si lo hacían, podrían detener a los bandidos. La cosa es que el líder de los aventureros estaba en desacuerdo, porque ellos eran pocos y hacer eso era bastante arriesgado. Dee le dijo a Orto, el aventurero líder, que él era consciente de ese peligro y muy probablemente habrían heridos y muertos, pero aún así podían repeler a los bandidos. Orto estaba en contra, porque a ellos solo los contrataron como escoltas, y además él no aceptaba trabajos donde murieran sus hombres. Orto admiraba la caballerosidad de Dee, pero él creyó mejor que esa situación no les incumbía a ellos los aventureros. El subcomandante, viendo que no podía persuadir a Orto, le pidió que al menos ellos se encargaran de proteger a Van. La cosa es que Esparda estaba en contra, porque si Dee moría, la aldea no tendría futuro. Entonces decidió que él, un viejo mago de 4 elementos, también participaría en el combate. Para empezar, él alzaría un muro defensivo, y luego los aventureros podían atacar a distancia desde atrás. Así, cuando el enemigo se fijara en ellos, Dee y sus hombres atacarían por los flancos. De esta manera, si todos ellos combinaban ataque sorpresa, podrían ganar. Van, al ver que su mayordomo pretendía hacer de señuelo para que Dee y sus hombres no muriesen en vano, le dijo a Esparda que no lo iba a permitir, pues él, un hombre que ha servido bien a su familia, no podía morir en un lugar así. Es más, ninguno de ellos podía morir de esa manera, porque el prota tenía claro que, sin las estrategias de Esparda y sin la fuerza del subcomandante, él no podría desarrollar el dominio, y si eso pasa, su padre lo va a matar. Así, Van decidió hacer de señuelo. Sin embargo, ni Till ni Kamshin lo iban a permitir. Ellos querían ser el señuelo en lugar del albinito. Rápidamente, Van les explicó que él no quería ver morir a sus seres queridos. Además, él ha entrenado esgrima con el subcomandante Dee, por lo que no les será tan fácil morir. Y aunque eso pase, para Van sería un honor morir por sus súbditos. Por lo que si lo peor llega a pasar, entonces ellos pueden abandonar el cadáver del prota, y así si nadie sabe quién es él, entonces no afectará a su familia. Enseguida vemos que Orto recordó que en realidad él había aceptado el encargo de escoltar a Van, porque planeaba quedarse un tiempo en el territorio del marqués Fertio, pero no era porque le gustaba, pues él consideraba que todos los nobles eran iguales de arrogantes y todos despreciaban a los plebeyos y a los aventureros. Mientras el líder les explicaba a sus compañeros por qué él había aceptado el encargo, de repente apareció Van, agradeciéndole por haber accedido a escoltarlos. Esto cambió un poquito la percepción de Orto, pues pensó que el albinito solo era un noble excéntrico. Volviendo al presente, Orto decidió confiarle su vida y la de sus compañeros a Van, solo esta vez, pues él ha visto que un niño está dispuesto a morir, y si él sigue quejándose, sus compañeros lo van a odiar. La verdad, el grupo de aventureros no esperaba que un noble tuviese tanta determinación, pues hasta ahora solo habían visto bocones. Pero Puriel, una de las aventureras, apreció mucho el hecho de que el prota hubiese recordado los nombres de cada uno de ellos. De esta manera, Dee y Esparda también se unieron. Sin embargo, el mayordomo le dijo a Van que cuando ellos terminaran, entonces él le enseñaría el peso y la responsabilidad que implicaba ser un heredero. De inmediato, el mayordomo modificó su estrategia. Entonces, rápidamente levantó un muro defensivo, dejando a todos impresionados con su magia. Así, tanto los caballeros como los aventureros se lanzaron al combate. Pero en eso vemos que el compañero de Orto le mencionó que si él hubiese rechazado la petición del niño, entonces él habría arriesgado su vida en su lugar. El líder tenía claro que Van iba a ser alguien importante, por lo que esperaba que él se convirtiera en rey.
De repente vemos que el resto de aventureros, al mando de Puriel, atacaron a los bandidos desde lejos, por lo que lograron llamar su atención. Sin embargo, cuando ellos iban a contraatacar, aparecieron los caballeros y el resto de aventureros acabando con todos. Los bandidos estaban rodeados y además no tenían la suficiente habilidad para hacerle frente a los caballeros de Dee y a los aventureros de Orto. De esta manera, algunos empezaron a huir. Sin embargo, el líder rápidamente se dirigió hacia el muro y cuando vio a Puriel, él la iba a matar. Pero de repente apareció Van, llamando la atención del bandido. Y luego de esquivar uno de sus ataques, logró acertarle con su espada en las piernas. De inmediato también apareció el peleazul, que de un solo golpe terminó de rematarlo. No obstante, la batalla aún no había terminado, por lo que el albinito les indicó a todos que tenían que mantenerse atentos. Sin embargo, esto hizo que Puriel se preguntara quién era el prota en realidad. Poco después, los chicos ya habían logrado reducir al enemigo sin sufrir bajas, pero Orto sentía un poco de curiosidad por Van, por lo que les propuso a sus compañeros quedarse, a pesar de que no ganasen mucho dinero. Sin embargo, algunos de ellos prefirieron seguir adelante, pues ya tenían otro encargo. Por su parte, Puriel, el rubio y otros 2 aventureros decidieron quedarse con Orto, pues a ellos también les daba curiosidad saber qué clase de dominio iba a construir Van. Por otro lado, la Maid estaba regañando fuertemente al prota, pues había puesto su vida en riesgo. Pero en fin, dejando esto de lado, los aldeanos ya se habían reunido a la entrada de la aldea, por lo que el albinito y los suyos entraron con la cabeza en alto. Allí, ellos fueron recibidos por Ronda, el jefe de la aldea, quien les agradeció que los haya salvado en esa ocasión. Resulta que antes, cuando esa aldea le pertenecía al conde Ferdinand, los caballeros patrullaban la zona regularmente, pero desde que ellos pasaron a pertenecer al dominio de los Fertio, eso ya no sucede, y por eso han sido atacados en varias ocasiones. El prota, al saber esto, se disculpó con toda la población y les explicó que su padre, el marqués Fertio, aún no estaba al tanto de la situación de las aldeas pequeñas. Ronda de inmediato entendió y le recriminó un poco a Van, porque prácticamente él estaba diciendo que como la aldea pagaba pocos impuestos, no valía la pena protegerlos. El albinito le aclaró al jefe de la aldea que no servía de nada quejarse de cómo funcionaba el país. Enseguida los ánimos se alcanzaron a poner un poco tensos. Sin embargo, el prota les explicó que era verdad que los nobles tenían en parte una gran responsabilidad, pero si iban a la raíz, el problema eran las leyes que habían impuesto la familia real Belrinet. A pesar de que ellos no pueden cambiar las leyes, Van tiene 3 propuestas para hacer crecer la aldea. La primera era darle a la aldea un valor que el reino no pudiese ignorar. La segunda, remodelar la aldea ellos mismos y desarrollarla. Y la tercera era ganar dinero regularmente y contratar mercenarios. En realidad, la gente del pueblo ya había pensado en esas soluciones, pero nada de eso era fácil de lograr. Al menos no hasta ese momento, porque ahora la aldea tiene al prota, y él como su nuevo señor se dedicará a defenderla y desarrollarla. Ninguno de los aldeanos tenía mucha fe en el prota, entonces tanto Esparta como Dee intervinieron y luego de presentarse, aseguraron que el albino era un niño prodigio. Los principales de la aldea, al ver que el mayordomo del marqués Fertio y el subcomandante estaban allí apoyando al prota, tuvieron confianza y pensaron que el albinito dominaba los 4 elementos mágicos. Van sin rodeos les aclaró que su magia era la de producción, por lo que no debían esperar mucho de él en combate. Sin embargo, esto volvió a deprimir a los aldeanos. En fin, como los aldeanos no podían pagar de impuesto el 30% de sus cosechas, el albinito decidió reducirlo al 10% por un tiempo, pues en ese momento la prioridad era que ellos tuvieran una vida estable. Por otro lado, la muralla que había levantado Esparta todavía aguantaría un tiempo más hasta que perdiera el maná y se convirtiera en polvo. Entonces, hasta ese día ellos tendrían tiempo de construir algo mejor. Sin embargo, por el momento, como medida provisional, el prota le pidió a su mayordomo que levantase otro muro de tierra. Al albinito también le gustaría cavar un foso para frenar a los invasores. Entonces, Dee y sus caballeros se encargaron de eso, y además, también prepararon trampas y agujeros. Poco después, el prota decidió probar un poco de su magia de producción, por lo que luego de tomar un tronco y visualizar su maná, logró crear un bloque de madera. Sin embargo, este era más resistente, era algo más parecido a un bloque de nanofibra, era más ligero y duro que un bloque de madera convencional. Dee, al ver esta genialidad, decidió probar cortarlo, pero aunque él le dio con la fuerza necesaria para partir una roca, no le hizo nada al bloque. Así, toda la tarde el albinito estuvo experimentando y todavía no se le había acabado el maná, a pesar de que él había producido muchas cosas. Y se decía que la magia de producción consumía tanto maná que incluso era difícil crear un solo objeto. Mientras Van se preguntaba cuánto maná era lo normal, creó una espada, y como esta había quedado bastante bien, se la regaló a Kamshin. Él también estaba emocionada por saber qué era lo que el prota le iba a regalar. Sin embargo, él le dio un hacha que no combinaba para nada con ella. Aún así, la maid, aunque no le gustó el regalo, le dijo a Van que el hacha le había quedado magnífica. El albinito se percató de que a la maid no le había gustado mucho su regalo, entonces decidió que la próxima vez le haría un accesorio bonito.
Al día siguiente, el prota decidió construir su casa en la plaza, pues como los aldeanos no la usaban, era el lugar perfecto. El líder de la aldea estaba de acuerdo. Entonces, Van se puso manos a la obra y luego de algunos minutos ya estaba su mansión lista. Todos quedaron maravillados y el prota estaba súper feliz porque su magia de producción podía ser útil para todos. Sin embargo, se dio cuenta que se le fue un poquito la mano en el tamaño de su casa. Para el peleazul, la magia de producción de Van era la más adecuada para un señor feudal. Sin embargo, el albinito le dijo que no era así, porque a pesar de que su magia era una interesante, él preferiría la magia ofensiva para proteger a sus súbditos. No obstante, Esparda le mencionó a Van que era cierto que en tiempos de guerra, la magia ofensiva sería muy útil, y en ese caso, entonces el albinito tendría razón. Sin embargo, los súbditos lo que buscaban era a un señor que mejorara sus vidas, y en ese sentido, Van es perfecto. Tanto Dee como los aventureros estaban de acuerdo con el mayordomo. Entonces Van, de la nada, les dijo a los chicos que si ellos le traían madera, entonces él podría también hacerles sus casas a ellos. De esta manera, tanto los caballeros como los aventureros se super motivaron, pero de repente, Ronda le preguntó al prota que si a ellos también les construiría una casa. Van sabía que construirlas todas de golpe sería muy agotador para él. No obstante, él estaba consciente de que las casas de los aldeanos estaban en pésimo estado. Entonces, para renovar por completo la vida de la aldea, decidió hacerles a ellos también sus casas. De esta manera, Van se dispuso a hacer todas las casas, y la cantidad de maná del prota y su conocimiento arquitectónico sorprendía a todos. El prota había construido su aldea en un diseño de cuadrícula, donde las casas se agrupaban de a 4 y se trazaban calles anchas en forma de reja. Aparte de esto, el albino también hizo las casas de los aldeanos idénticas para evitar desigualdades, por lo que con eso bastaría por ahora. Sin embargo, cuando él consiguiera más piedra de las buenas, adaptaría las casas al gusto de cada familia. Los aldeanos, para agradecerle al prota, le dieron un montón de comida. Sin embargo, aparte de esto, el albinito también había construido unos baños sencillos al lado de su mansión, y aunque él solo los hizo porque quería bañarse, le alegraba que a la gente también le gustaran. La estructura de los baños es simple. Van le pidió a Puriel que llenara los baños con magia de agua y a Kamshin que calentara el agua con leña. Así, básicamente, el baño era uno de caldero. De repente, Til y Puriel le pidieron al prota que se bañara con ellas, pero él les dijo que no porque ya era todo un adulto. Como sea, las chicas estaban súper relajadas disfrutando del agua deliciosa. Sin embargo, a Puriel se le hacía increíble porque ella jamás pensó que Van les diera ese tipo de lujos a ellos y a los aldeanos. El prota no deja de sorprender a la peliverde, pues él es un chico increíble y algo raro para un noble. Él estaba tan de acuerdo con ella que rápidamente se emocionó y comenzó a contarle a Puriel la gran historia de Van. Ya en la noche había sido el turno de los chicos de bañarse y Van se dio cuenta que Kamshin había ganado algo de músculo, pero el peleazul aún se consideraba algo delgado en comparación a Dee. Sin embargo, es que cualquier persona, comparado al subcapitán, quedaba delgada. El albinito relajadamente mencionó que le daban envidia los músculos de Dee. Entonces, Kamshin le prometió al prota intentar ser como el subcapitán, pero Van no quería eso. En eso, de repente aparecieron Dee, Arp y Low para también bañarse, por lo que el prota se iba a salir, pero ellos no lo dejaron, porque según así reforzaban la amistad. Más tarde, el prota se fue a dormir súper satisfecho por todo lo que había hecho y por el gran baño que se dio. En fin, al día siguiente, el pozo que habían preparado los caballeros ya estaba listo. Sin embargo, este sería mucho mejor con agua, pues así se podrían defender mejor y además el agua también serviría para beber y bañarse. De esta manera, ellos empezaron a desviar agua de un río cercano, con Esparda excavando decenas de kilómetros con su magia y con Dee, Kamshin y los demás excavando a mano. Seguido de ellos, también iba Van, reforzando el suelo y las paredes. A pesar de que Dee ya tiene 40 años, él tiene energía de sobra, pero aún así el trabajo era duro, porque la distancia de la aldea al río era considerable. No obstante, todo el esfuerzo valdría la pena, porque si ellos mejoran la ciudad, será más fácil para que lleguen comerciantes, y eso es necesario para tener una vida tranquila en el futuro. Como sea, Van planeaba tomárselo con calma, porque tardarían una semana en terminar de excavar la nueva vertiente del río, pero ya al atardecer, ellos estaban llegando a la aldea. El prota no podía creerlo. Sin embargo, como ya era tarde, él le ordenó al subcomandante que parara, porque tanto Kamshin como los otros ya no podían más. Al día siguiente, el canal ya estaba terminado. Entonces, Van dio la orden y el mayordomo quitó la barrera de piedra. De esta manera, tanto el canal como la barrera se llenaron de agua. Ahora, el problema era que si llovía, este podía desbordarse. Entonces, el albinito decidió hacer un lago detrás de la aldea. De esta manera, la aldea pasó de ni siquiera tener agua a tener agua hasta de sobra. Y además, los aldeanos ya no tendrían que ir hasta el río, por lo que Ronda le agradeció al albinito. Por otro lado, ya en la noche vemos que una albinita llamada Arut está viajando en carruaje con una chica rubia llamada Panamera, quien juraba y presumía de ser hermosa como una diosa, una bella dama soltera. En fin, ellas iban viajando en dirección a la aldea fronteriza, por lo que la rubiecita le aconsejó a Arut que descansara otro rato más.
Al día siguiente, el prota había alzado una muralla alrededor de la aldea, y esta era dura como el concreto, porque el albinito había fusionado tierra y piedra. De esta manera, con una muralla tan fuerte, los bandidos no podrían hacerles nada, por lo que los aventureros estaban muy felices. No obstante, Van quería más seguridad, por lo que también creó unas ballestas sencillas, con un escudo y un pequeño agujero, para que los caballeros pudiesen disparar mientras estaban cubiertos. En este punto, la aldea ya se había convertido en un pequeño fuerte, por lo que unos simples bandidos jamás podrían tomarla. Enseguida, Dee mencionó que si el marqués Yalpa se hubiera dado cuenta del poder de Van, el marquesado habría prosperado con él como líder o consejero. Esparta le dijo a su comandante que no dijera eso, pues el señor simplemente priorizó su poder ofensivo sobre todo lo demás. La cosa es que Dee no podía cerrar sus ojos al semejante poder que tenía el albinito, pues con las cosas que él hacía se podía combatir. El subcomandante estaba seguro de que el poder de Van era superior al de cualquier otro. El mayordomo le aclaró a Dee que el poder del albinito era defensivo y no servía para invadir otros países, pero el subcapitán sabía que la guerra no solo era un choque de soldados. Enseguida, Van detuvo esta pequeña pelea, pues de nada servía lamentarse por su suerte o su talento. El prota ahora solo tenía que jugar con las cartas que le habían tocado. De repente, en eso, al albinito le dio hambre. Entonces, Tell, con los pocos ingredientes que tenía, le hizo al prota una comida decente. En eso, Esparta le aconsejó a Van que, aunque la defensa de la aldea era importante, también debían asegurar ingresos regulares. Y eso sí estaría complicado, porque solo un mercader visita la aldea una vez al mes, y eso sí es que va. El albinito no estaba muy preocupado por esto, pues él podría encargarse de las casas y los muebles, y con los cultivos de la aldea tendrían suficiente comida. Esparta le aclaró que ellos no tenían suficientes condimentos y tampoco ingredientes para los dulces que tanto le gustaban. Fue en ese momento que Van decidió tomar cartas en el asunto y pensó que ellos sí o sí tendrían que fabricar algo que se pudiese exportar. Así, él muy serio les pidió a todos que les dieran ideas. Entonces, Kamshin propuso lo de los bloques de madera, pero rápidamente su idea fue rechazada, porque eso solo lo podía hacer el prota. Él propuso cazar bestias mágicas, pero rápidamente fue rechazado, porque solo el grupo de Orto podía cazarlas. En realidad, era difícil hallar un producto único que aprovechara los recursos de la aldea, por lo que debían seguirlo pensando. Más tarde, el rubio, la mano derecha de Orto, hizo que tanto la Met como Kamshin robaran las armas que el prota les regaló, pero ellos se negaban porque lo consideraban un regalo. Sin embargo, Van les dijo que debían hacerlo. Ellos debían saber utilizar sus armas para poder defenderse. El rubio, para que los chicos accedieran a practicar con él, usó un escudo hecho con la piel de caballero de orco. De esta manera, el primero en probar su arma fue el azulito, pero él golpeó con su espada muy suavemente al escudo. La cosa es que eso fue suficiente para que el dichoso escudo se partiera en dos, por lo que el rubiecito comenzó a llorar, pues él acababa de estrenarlo, y lo peor es que su escudo había sido roto por una espada de madera. Rápidamente, Van, con su habilidad, volvió a reconstruir el escudo, pero en eso llegó Dee, preguntándole al prota que si podría comprarles esos minerales. Resulta que en el bosque, al pie de las montañas Wolfbrook, habían muchas bestias mágicas peligrosas, por lo que él piensa que fue quizás por eso que ellos pudieron extraer minerales raros sin tener que subir la montaña. Los caballeros habían podido extraer hierro, cobre, plata, algo de oro y además mitrilo. La cosa es que es muy raro encontrar mitrilo en un bosque, por lo que si ellos lograron encontrarlo ahí merito, quiere decir que la cordillera Wolfbrook debe estar repleta de recursos. Como sea, de inmediato el albinito tomó el hierro y lo convirtió en un cubito de hierro. Sin embargo, el rubio le pidió a Van que si podía usar eso para forjarle una espada. Como el prota se había sentido mal por lo del escudo del chico, decidió concederle su deseo. Entonces él tomó el primer cubito y de ahí sacó la espada corta, y luego tomó el segundo y de ahí sacó la espada larga. Ambas armas al prota le habían quedado geniales, y Yara, el rubio, no cabía de la felicidad. Entonces Dee y los dos aventureros que se encontraban ahí le pidieron a Van que les hiciera a ellos también algunas armas. Las armas que Van había hecho eran tan buenas que Puriel mencionó que de seguro estas se venderían a un buen precio. En eso, de repente, Esparta vio el mitrilo y comentó que no era común hallar ese tipo de minerales en un bosque y no en una montaña, por lo que la única explicación sería que hubiese una mazmorra cerca. Tanto los aventureros como los caballeros no están muy seguros, porque de todas maneras la zona no ha sido muy explorada, pero Esparta mencionó que si en realidad ellos descubren una mazmorra, la situación cambiaría por completo y la aldea se llenaría de personas y mercancías. Además de que la importancia de la aldea se dispararía por las nubes, pues las mazmorras son fuentes de tesoros nacionales como joyas y reliquias, por lo que por protocolo, cuando se reporta una mazmorra nueva, el gremio establece una sede en la aldea más cercana. Esta es una excelente noticia. Sin embargo, la pequeña ciudad del prota no tiene capacidad para recibir al personal del gremio, pues les falta infraestructura y comida. Además de que el condado de Ferdinand podría invadirlos para quedarse con el botín, por lo que por ahora lo más sensato sería no buscar la mazmorra.
Por él pensaba que si de todas maneras ellos informaban sobre dicha mazmorra, el marquesado les enviaría caballeros. Sin embargo, Van le explicó que en realidad él es un estorbo para la familia Férteo, y si ellos veían que ese lugar era valioso, lo enviarían a otro sitio. Así que lo ideal era que ellos descubriesen la mazmorra cuando ya el prota haya hecho prosperar la aldea. De esta manera el asunto se cerró en que no iban a explorar la zona para no encontrar ninguna mazmorra. Poco después, Van estaba satisfecho porque la gran remodelación de la aldea ya había terminado, pero en eso llegó un hombre avisando que se acercaban lagartos acorazados. Así, rápidamente, los caballeros levantaron el puente y cerraron la puerta, por lo que ya estaban a salvo. Sin embargo, los aldeanos estaban muertos de miedo. Entonces, Van les dijo que él solo no podía protegerlos, por lo que necesitaba de su ayuda. El albinito les dijo a todos que él sabe que luchar da miedo, pues podrían resultar heridos. Sin embargo, si todos ellos se unían, podrían proteger la aldea. De inmediato todos los aldeanos aceptaron luchar junto a su nuevo señor. La cosa es que Urto y el grupo de aventureros no estaban en la aldea porque habían salido a cazar. Entonces, Bam decidió subir él mismo a la muralla. Sin embargo, él lo detuvo. Así, el prota no tuvo más opción que pedirle a Dee que reportara la situación. El subcomandante rápidamente obedeció y comentó que habían unos 40 lagartos de 8 metros. La situación no podía ser peor porque ni siquiera un grupo de caballeros veteranos podría contra un grupo así de grande. Rápidamente, el albinito dio la orden de que cargaran las ballestas con flechas de hierro. De esta manera, ellos dispararon las flechas de hierro, e increíblemente, estas atravesaron a los lagartos. 10 de ellos habían caído, pero la mala noticia era que solo les quedaba una flecha por ballesta. De inmediato, los hombres recargaron una vez más las ballestas y dispararon, eliminando así a otros más. La cosa es que aún quedaban bastantes lagartos que no se rendían en su misión de llegar a la aldea. De inmediato, Van recordó la resistencia de las armas de madera que él había fabricado. Entonces, le ordenó al subcomandante usar las flechas de madera. Arp y Low estaban seguros de que esas flechas de madera no le harían nada a los lagartos acorazados, porque por sus escamas de acero los llamaban acorazados. De inmediato, Dee les impidió seguir diciendo una palabra más, porque hasta ahora Van siempre había superado sus expectativas, por lo que sin duda él confió en el albinito. De esta manera, los hombres cargaron las flechas de madera y rápidamente, a la orden del subcomandante, ellos dispararon. Las flechas habían perforado la cabeza de los lagartos y uno a uno comenzaban a caer. Todos los hombres se motivaron mucho al ver que las flechas de madera sí funcionaban. Entonces, Dee les prometió a sus hombres que esta noche cenarían brochetas de lagarto y rápidamente les ordenó que siguieran disparando. De esta manera, una lluvia de flechas cayó sobre los monstruos, acabando con todos. Esta victoria tan abrumadora dejaba a Dee sin palabras y le dio la certeza de que el albinito llegaría lejos, más lejos de lo que ellos podrían imaginar. Más tarde, entre todos, comenzaron a diseccionar los cuerpos de los lagartos, conservando intactos los ojos y los colmillos. Los monstruos eran tantos que algunos probablemente se pudrirían antes de despiezarlos, pero gracias a los cuchillos que les había hecho Van, ellos avanzaban a toda velocidad. Como sea, debido a que ellos tenían tanta carne de lagarto, Van decidió celebrar en la noche un gran festival de carne. Así, luego de que todos brindaran por esa gran victoria, Ronda admitió que jamás hubiera pensado que volverían a compartir comida y risas todos juntos. Además que también nunca se imaginó que existían nobles que rieran así con gente como ellos. Para Esparda, la conducta del albinito como noble era un poco cuestionable. Sin embargo, ese era uno de sus encantos. Por otro lado, mientras el grupo de aventureros disfrutaba de la jugosa carne, Urto mencionó que cuando él supo que las flechas eran del mismo material que las armas que el prota les había hecho, lo entendió todo. Fue en ese momento que Dee se enteró que el albinito les había hecho espadas a los aventureros. Y no solo eso, sino que ellos estaban súper complacidos con sus armas. Entonces, el subcomandante le rogó al prota que también le hiciera una. De inmediato, Arp y Low también se pegaron, e incluso estaban dispuestos a pagar, pero Van no sería capaz de cobrarles, porque ellos le ayudan todos los días. Entonces, como un conejito rodeado de lobos, les prometió que cuando consiguiera los materiales y el dinero, les haría el equipo completo a los tres. En fin, más tarde, el albinito se enteró que como ellos habían vencido a 40 lagartos, si los vendían, sumaría más de 300 monedas de oro, lo que equivaldría a más de 300 millones de yenes. El prota ya estaba en las nubes. Sin embargo, Esparda le dio la mala noticia, que la ley decía que si una población ganaba más de 100 monedas de oro, debía entregar la mitad como impuesto al marqués, y lo peor era que era imposible mantenerlo en secreto. Van se lamentaba porque de 300 millones había pasado a 150. Sin embargo, lo más malo era que, si su padre se enteraba de la situación de la aldea, enviaría al prota a otra frontera y ahí se acabaría la vida tranquila del albinito. De repente, el mayordomo mencionó que había una manera de mantener eso en secreto, y era informándole a Murcia. Así, el hermano mayor de Van se llevaría el crédito y el prota podría conservar su tranquilidad y su aldea. Al día siguiente, llegaron unos mercaderes, quienes al ver la gran muralla, pensaron a pensar que se habían equivocado de ruta. De repente, el prota, desde lo alto de los muros, se presentó con los comerciantes. En fin, como sea, los comerciantes eran de la compañía Mari. El rubio se llamaba Bel y su hermano menor era Rango. Ellos, al ver tal cantidad de materiales de lagartos acorazados, quedaron impresionados, lo que Bel decidió rápidamente reunir al personal de la compañía para comprarle todos los materiales al prota. Sin embargo, como eran tantos, tardarían un mes en transportarlos.
Van no tenía ningún problema, pero como la carne no iba a durar mucho tiempo, él se la regaló a los comerciantes. Ya que estaban ahí, el prota les mostró a los chicos las armas que ellos tenían, y obviamente tanto Bell como Rango reconocieron que estas armas eran espléndidas, por lo que ellos estaban dispuestos a pagar lo que les pidieran. La cosa es que el albinito quería que los comerciantes promocionaran sus armas, pero ellos no querían, porque planeaban monopolizarlas. Entonces Van, para convencerlos, les dijo que si los dos únicos mercaderes de la misma ruta vendían armas a la vez, todo el mundo sabrían que procederían de esa aldea, por lo que lo mejor sería anunciarlo desde el principio y crear un sistema donde ganen más cuantas más armas se vendan, y por eso los chicos podrían abrir una tienda en la aldea. Los comerciantes brillaron de la emoción de saber que tendrían una tienda solo para ellos, por lo que le agradecieron a Van y cerraron el trato. Ya que todo había salido bien, el albinito, con su magia de una, les construyó su tiendita, lo que los dejó boquiabiertos. Más tarde, Esparda le sugirió al prota construir una ciudad para 10.000 habitantes, porque viendo el ritmo al que crecía la aldea, 1.000 no eran suficientes y 10.000 incluso se quedaban cortos. Pensando en el futuro, si la aldea seguía desarrollándose, necesitarían mucha gente para gestionar las instalaciones y la seguridad, por lo que ese era el camino más viable. Van, aceptando el consejo de su mayordomo, decidió entonces hacer la ciudad en forma de estrella, porque los atacantes debían tomar las puntas antes de llegar al núcleo principal, y si ellos iban por los muros directamente, entonces los atacarían por 3 flancos. De repente vemos que Arut y Panamera Carla Cayen ya habían llegado a la aldea de Van. Sin embargo, la rubia estaba decidida a comprobar ella misma si los rumores del niño prodigio eran ciertos. De repente, Arp le avisó al prota que había llegado una emisaria del condado vecino de Ferdinand. Entonces, él rápidamente las recibió y, como todo un caballero, se presentó ante ellas. Las chicas también se presentaron, y ahí nos damos cuenta que Panamera era una recién nombrada vizcondesa que había ascendido desde el rango de caballero, mientras que Arut Ann Ferdinand, la niña, era la hija menor del conde Ferdinand. Van agradecía que las dos chicas se hayan tomado la molestia en venir a esa aldea tan humilde. Sin embargo, la rubiecita, un poco prevenida, se dio cuenta que aunque el prota era menor que Arut, tenía bastante presencia, por lo que le preguntó al prota que si tenía alguna idea de por qué ellos habían venido. Van directamente le contestó que ellas obviamente habían ido a evaluarlos y para ganarse su confianza, cosa que era cierta. A la rubiecita le pareció asombroso que con tan solo 8 años ya tenía tanta perspicacia, entonces le contó que el conde Ferdinand desconfiaba de él. Temía que fuese la punta de lanza de la desmedida ambición del marqués. La cosa es que Panamera sabía que el niño prodigio no tenía magia de los 4 elementos, porque por algo fue echado, cosa que Van le confirmó. Sin embargo, le aclaró a la rubiecita que el resto de temores eran infundados. Panamera no podía creer esto, porque el hecho de que en tan poco tiempo Van haya hecho que una aldea fronteriza de apenas 100 habitantes haya levantado murallas robustas y modernizado todos sus edificios, quería decir que como mínimo él tenía 5.000 subordinados, y todo con el fin de convertir esa aldea en una nueva base militar. El albinito no pudo aguantar la risa, pero rápidamente se disculpó y les explicó a las chicas que en realidad su padre solo le había permitido irse con Kanshim y un equipaje que cupiera en un carruaje. A Panamera no le cuadraba esa historia, porque ahí estaba el mayordomo, el caballero y una maid. Entonces ellos 3 le explicaron a la rubiecita que ellos por decisión propia habían seguido a Van. Él lo hizo porque el albinito, a pesar de ser un noble, los trataba a todos por igual, por lo que deseaba servirlo para siempre. Por su parte, Dee acompañó al prota porque vio el talento con la espada y el potencial que él tenía, por lo que aunque el capitán de los caballeros le ordenó volver, él decidió ignorarlo. Por último, Esparda explicó que como él ya era un anciano, cuando supo que el señorito Van se iba, aprovechó para retirarse e ir con él, porque ahora su pasatiempo de jubilado era transmitirle todos sus conocimientos al albinito. Con esto aclarado, aún quedaba una última pregunta, y era cómo había crecido la aldea tan rápidamente. Entonces, con la ayuda de un muro de tierra que Esparda había levantado, Van lo transformó en una puerta gigante, y les explicó a las chicas que su magia era magia de producción, la cual se decía que era la más inútil del mundo. Esto resonó con Arut, pues vemos que en algunos de sus recuerdos, ella siempre había estado sola. Como sea, Panamera confesó que en realidad la habían enviado para pactar un compromiso entre Arut y Van, aunque ella al principio se oponía, porque era muy probable que la niña acabara siendo infeliz si se casara con un niño exiliado en la frontera, pues podrían tratarla mal o morir con la aldea a manos de bandidos o bestias. La rubiecita había ido con la mentalidad de oponerse al compromiso, pero ahora que ha visto a Van, cambió radicalmente de opinión y está completamente a favor de que ellos dos se comprometan, pues aparte de su poder mágico arrollador, él también tiene un gran carisma y entereza para saber superar las adversidades. Es más, Panamera comentó que si ellos tuviesen la misma edad, ella misma se ofrecería como candidata. El prota se puso muy feliz de que la rubiecita lo elogiara, sin embargo, la última palabra la tenía Arut. La niña pensaba que Van era una buena persona, pero aún no estaba muy segura. Por su parte, Van también quería tomárselo con calma, pues eran muy jóvenes para pensar en matrimonio. Entonces, la rubiecita decidió que ellas se quedarían a dormir por esa noche. La cosa es que el albinito no tenía una habitación para huéspedes, entonces rápidamente la construyó. Más tarde, ya en la cena, el prota se interesó por saber qué era lo que le gustaba a Arut. Entonces, ella le comentó que le gustaban las cosas bonitas, como por ejemplo las flores y las muñecas.
Debido a que el albinito no había visto muchas, le pidió a la niña que se las enseñara. Entonces Arut le contestó que quizás mañana, pues ella había traído unas muñecas y estaban en el carruaje. Poco después, Arut le agradeció a Van por todo, porque en realidad ella estaba bastante nerviosa con el tema del compromiso, pero se quedaba más tranquila sabiendo lo amable que era el prota. Así, luego de esto, la niña se fue corriendo. Como sea, la cosa era que Esparda le dijo al albinito que seguramente, si la familia del conde había enviado a Arut para comprometerse, entonces quería decir que quizás ella no tenía aptitud mágica para los 4 elementos. El prota sabía lo duro que era tener que admitir esto. Sin embargo, por ahora lo más importante era respetar la voluntad de Arut. Si ellas no podían volver, entonces podían quedarse allí sin necesidad de casarse. O si ellas querían regresar a su tierra, entonces ellos las ayudarían. Por su parte, Arut y Panamera acordaron quedarse unos días más, y la niña decidió que mañana, cuando viera el prota, intentaría iniciar ella la conversación. Al día siguiente, Til y Kamshin despertaron al prota apresuradamente, pues había algo en el lago que él había creado. Aparte de eso, fue en ese momento que el albinito se dio cuenta que los aldeanos habían nombrado ese lago como el lago Van, porque querían honrar sus hazañas y hacer que perdurara en el tiempo. En fin, resulta que en el lago había una chica, pero no era cualquier chica. Esta era una Apucalu, un ser híbrido mitad humano y mitad pez. Se dice que estas habitaban en los ríos hermosos de bosques profundos, pero la chica por algún motivo desconocido había aparecido en el lago del prota. Y lo más extraño es que esta es una especie muy rara que casi nunca se deja ver. El prota al saber esto le habló a la chica y le preguntó que si necesitaba algo o cuál era su nombre. Sin embargo, ella no contestaba, por lo que Iván no tuvo más opción que pedirle a Kamshin que trajera algo de carne. Así, el albinito le dejó el plato con la comida a la orilla del lago. De repente, la azulita se acercó y luego de pensarlo un poco le preguntó a Van que si podía comerlo. Él le contestó que sí. Entonces la chica rápidamente empezó a comer la carne y el prota le explicó que esta era carne de lagarto acorazado. Incluso hasta le podían dar más carne seca a partir de mañana. La azulita solo quería saber quién había vencido a esos lagartos. Sin embargo, antes de que Iván pudiera contestar, Esparda, Di y toda la aldea afirmaron que fue el prota. La chica, al saber esta información, desapareció entre el agua, por lo que el albinito pensó que esa chica era muy rara y se preguntó que si tal vez iba a volver. Esparda le contestó que probablemente no vuelva, porque era una especie que no se veía a menudo. La cosa es que al día siguiente la azulita volvió, y no volvió sola, volvió con toda una manada de gente de su misma especie, por lo que el prota se preocupó, porque tal vez los lagartos acorazados eran los dioses de los Apucalu. Sin embargo, Esparda le afirmó que él nunca había oído algo así. De inmediato, un hombre que parecía ser el rey de los Apucalu le agradeció a Van por cuidar de su hija, es decir, de la azulita, y de paso también mencionó que él había escuchado que el albinito había sido el que había derrotado a los lagartos. Van no tuvo cómo negarlo, entonces todos los hombres peces quedaron asombrados. La cosa es que el papá de la azulita, refiriéndose al prota como héroe, le dijo que tenía su aprobación para casarse con su hija, la da Priora. El albinito no podía creerlo, entonces el hombre se presentó y le dijo a Van que su nombre era Lada Vesta y Lada Priora era su hija única, que en el futuro ella sería una mujer hermosa que brillaría como una joya. Resulta que él quiere que su hija se case con Van, porque el clan de ellos siempre había vivido sin relacionarse con los humanos. Pero un día los lagartos acorazados invadieron su río y muchos compañeros murieron, por lo que por ese motivo él busca un esposo fuerte para su hijita, y además también quiere asegurar un lugar donde puedan vivir en paz. El albinito entendía perfectamente que le estaban proponiendo una alianza. Sin embargo, él le aseguró a Vesta que en ese caso no hacía falta que ellos se casaran, porque aún así él los protegería de todos modos. El rey, viendo que el prota hablaba en serio, decidió que entonces ellos se quedarían a vivir allí. Y ahora que ya estaba decidido, Van les construyó 2 casitas, las cuales funcionaban como un área de descanso para que ellos pudieran relajarse, pues estarían protegidos de la lluvia y el viento. A los Apucalu les encantó y Van estaba muy feliz por esto, pero en eso Esparta le recordó que tenía que ir a limpiar el desagüe. Esta tenía curiosidad sobre lo que el albinito iba a hacer, entonces él explicó que había instalado tuberías de desagüe bajo los edificios de la aldea y todos los días hace correr el agua para limpiarlos, porque si no lo hiciera sería insalubre. La cosa es que Vesta, al saber esto, decidió que ellos se encargarían de ayudar. De esta manera todo salió de maravilla y de ahora en adelante los Apucalu se encargarían del desagüe, pues era una manera de agradecerle a Van por dejarlos vivir ahí. De repente aparecieron Panamera y Arut, por lo que Vesta, refiriéndose a Van como yerno, le agradeció mucho la cálida hospitalidad. Las chicas no podían creer que el albinito ya se hubiera casado con una Apucalu. El prota intentó explicarles, pero en eso la da Priora les dijo a las chicas que él sí era su esposo. Al día siguiente, el albinito y Arut fueron a dar un paseo en bote por el lago, y él iba a aprovechar para explicarle a la chica lo que había pasado con los Apucalu, pero ella le dijo que todo estaba bien, porque Panamera le había contado todo. El albinito se sintió muy aliviado al escuchar esto. Entonces Arut cambió de tema y le dijo al prota que él era increíble por haber creado un lago y haber hecho crecer la aldea. Van aseguraba que eso era esfuerzo de todos, pero en eso llegó la da Priora a interrumpir y le preguntó a Arut que quién era. La chica bien educadita se presentó, pero Van no quería que los interrumpieran, pues ellos dos estaban hablando. En eso también aparecieron otros niños Apucalu y jugando comenzaron a mecer el bote donde los chicos iban.
Esto hizo que Arut cayera sobre el pecho del prota y se pusiera un poquito sonrojada. La cosa es que a la priora no le gustó nada esta interacción, por lo que le preguntó a su esposito que sí estaba bien. Van le dijo a la azulita que él ya le había explicado a su padre que no estaban comprometidos. Sin embargo, esto enojó tanto a la priora que ella se fue. Y los niños, viendo que el prota había sido malito con ella, comenzaron a mecer el bote una vez más. Así, más tarde, Vesta se reunió con Van, pues su hijita ya le había contado todo y no podía creer que teniéndola a ella coqueteara con otra, lo que le propuso al albinito tener un duelo. Y si los apucalus ganaban, entonces el prota tendría que aceptar a la priora como su prometida. Rápidamente, Dee aceptó el duelo y le pidió al albinito que dejara todo en sus manos. Por su parte, Esparta también estaba de acuerdo, porque si esa situación se resolvía rápido, entonces Van podría concentrarse en los estudios. Panamera también le echó leña al fuego, comentando que eso se veía interesante, pero al prota le preocupaba perder. La cosa es que tanto Teal como Kamshim le aseguraron que iban a ganar. Así decidieron hacer el duelo al mejor de tres, y la primera prueba la podía elegir el prota. Entonces él eligió jugar voleibol en el agua. De repente, Dee y Panamera aparecieron mostrando orgullosamente el traje de baño que les había hecho el prota. La rubiecita iba a participar porque estaba muy interesada en que Ruth se casase con Van, por lo que no se iba a dar el lujo de perder. Enseguida comenzó el partido y Vesta fue el primero en anotar un punto. Tanto él como su hija eran demasiado fuertes y estaban barriendo el piso con las chicas. En este punto, Teal ya se estaba desanimando, pero Panamera no lo iba a permitir, porque si ella se rendía, el partido terminaría en ese mismo momento. De esta manera, Teal, luego de una lloradita, volvió a animarse. Entonces, cuando Vesta hizo un saque, las chicas respondieron a la altura y lograron conseguir un punto. Rápidamente el partido continuó y en la última ronda ya estaban empatados, por lo que el que obtuviera ese último punto sería el ganador. Sin embargo, las chicas no pudieron contrarrestar el feroz ataque de Vesta, por lo que en esta primera prueba el punto se los llevaban los Apucalu. Panamera de la nada animó a Teal, diciéndole que ellas tendrían que volver a practicar desde cero, pero al prota se le hacía como si estuviera viendo un anime de deportes. En fin, Vesta eligió que para la siguiente prueba sería natación. Sería una carrera de relevos en parejas. Obviamente, los Apucalus eran expertos nadadores, sin embargo, Dee estaba confiado, por lo que eligió participar, y con él también fue Kamshim. De esta manera, al pitazo Esparta comenzó la carrera, y obviamente la priora le tomó mucha ventaja a Kamshim. Pero cuando pasó el relevo y le tocó a Dee, vemos que él nadaba en el estilo mariposa, porque aprovechaba al máximo sus músculos de acero. Y así, increíblemente, el subcomandante, como si fuera una lanchita, tomó ventaja. Y de esta manera fue que la victoria de la segunda prueba se la llevó el equipo de Van. La cosa es que Dee, de la emoción, no se dio cuenta que el traje de baño se le había quedado en el agua y salió sin él. Afortunadamente, Arp y Low estuvieron allí con sus espadas para proteger la masculinidad de su comandante. En fin, la última prueba la tendría que elegir Van. Entonces, él creó una maquinita de hacer raspados y explicó que el último duelo sería uno por parejas y los que terminaran primero su granizado ganarían. El albinito esta vez iba a participar, por lo que solo necesitaba de una persona más. Entonces Arut se ofreció. De esta manera, a la señal de Esparta, todos comenzaron a comer el granizado. Pero no sería tan fácil, porque los cuatro tenían congelamiento de cerebro. La cosa es que a pesar de eso, Vesta siguió comiendo por su hija. El prota, por su parte, no podía más del congelamiento, pero al ver que Arut se esforzaba, él también lo hizo y comenzó a comer rápidamente. De esta manera, la competencia siguió, y al final, los ganadores fueron Van y Arut. Así Vesta aceptó que perdió, y estrechó las manos con el prota aceptando que había sido un buen duelo. El albinito ya pensaba que al fin el asunto de su matrimonio con la priora había quedado cerrado, pero todo lo contrario, porque al azulito le agradó mucho más el prota. Él pensaba que Van era el hombre ideal para su hija, por lo que se fue mientras se la encargaba al albinito. De esta manera todo lo que hicieron no sirvió para absolutamente nada, pero en eso al prota le comenzó a doler el estómago porque había comido mucho hielo. Como sea, todos estaban felices porque habían ganado. Eddie estaba muy orgulloso de su discípulo. Por su parte, Panamera también le dijo a Ruth que había hecho un muy buen trabajo. Entonces la nena no pudo evitar pensar que el albinito siempre estaba rodeado de sonrisas, por lo que comenzó a preguntarse si ella también lo podría lograr. Resulta que Arut, desde que nació, casi no veía a su padre porque él estaba muy ocupado. Por su parte, la madre de la albinita la dejaba con una niñera y no parecía muy interesada en ella. Y la razón era que Arut era un fracaso. Ella era miedosa, quisquillosa y no le iba bien en los estudios. Ella no tenía ningún talento, excepto uno, la magia de marionetas. Cuando Arut las manipulaba, sentía como si ella pudiera moverlas con más libertad que su propio cuerpo, y pensó que con eso sería suficiente para hacer feliz a su madre. Pero con lo que no contaba la pequeña era que eso la convertiría en una deshonra, porque entre los nobles la magia de marionetas se consideraba maligna y detestable. Desde entonces, nadie volvió a hablarle a Arut, y se convirtió en alguien invisible para los demás. Así, cuando la nena cumplió 10 años, su padre le ordenó casarse con cierto hombre. Ella estaba llena de miedo, pero Van ha sido muy amable con ella. Y además, a pesar de que él no tiene magia de los 4 elementos, sino magia de producción, una que se consideraba inferior, aún así, el albinito rebosa de confianza y talento, y la usa de manera positiva. Por lo que Arut no puede evitar pensar que si ya no hubiera dejado de practicar la magia en aquel entonces, tal vez ahora la pudiese usar mejor, incluso para ayudar a otros. Así, Arut decidió esforzarse ella también un poco más.
Al día siguiente, Van, para seguir desarrollando la aldea, decidió que todos trabajarían en la muralla. Y como mañana tenían el día libre, entonces esa noche harían una gran barbacoa. Esto animó mucho a todos, pero de repente apareció Arut, que un poco tímida, pero ya no tanto. Saludó al prota y le dijo que hacía un buen día. El albinito de inmediato notó que Arut estaba más animada que de costumbre. Entonces, mientras la niña pensaba que ella también quería ver el mismo paisaje de Van y quería acercarse a él, aunque sea poco a poco, le preguntó al albinito que si podía ver cómo trabajaba, a lo que él obviamente contestó que sí. Por otro lado, vemos que Orto y sus amigos están en graves problemas. De esta manera, en tan solo 2 semanas, ellos terminaron la muralla en forma de estrella que rodeaba a la aldea. Estas se veían muy resistentes, y aunque Panamera también había ayudado, el prota no le dejaba de sorprender. Por su parte, Van, viendo las 2 grandes razones de la rubiecita, pensó que las murallas de ella también se alzaban imponentemente, pero no estaba tan loco como para tocarlas. En fin, el plan del prota era que si aumentaban los residentes y llegaban comerciantes o aventureros, entonces construirían más viviendas, pero por el momento iban a dejar así. Panamera sentía un poquito de envidia de Van, porque tener un dominio era su sueño, por lo que pensó que quizás en la próxima batalla podría ganar más méritos y así poder pedir sus propias tierras. En fin, en estas nuevas murallas, el albinito también había puesto unas balistas, pero estas eran más grandes y tenían 2 niveles, por lo que podía disparar 2 veces seguidas. De esta manera, el prota, con ayuda de Kamshim, les hizo una demostración, y el poder de la balista era arrasador. Sin embargo, la cosa es que a lo largo de toda la muralla, habían más de 100 balistas con el mismo poder destructivo. Panamera, al saber esto, le dijo a Van que ella le compraría esa balista al precio que él quisiera. Sin embargo, el albinito no las estaba vendiendo. Esta era una mala noticia para Panamera. Sin embargo, ella no se rindió y le dijo al prota que entonces le debería un favor, a cambio de que le cediera una de esas armas. Con esta condición, Van sí aceptó, pero de todas maneras la balista era muy pesada, por lo que le preguntó a Panamera que cómo la iba a transportar. Ella tenía pensado preparar un carro, y como las flechas eran de hierro, decidió fabricarlas por sí misma. De repente, Kamshim le dijo a la rubiecita que al menos debería llevarse 1 o 2 flechas que había fabricado el prota. Panamera no entendía por qué el chico le sugería esto. Entonces, para que ella entendiera, Kamshim le pidió que sacara una espada, la cual pudiera romper. De inmediato, la chica hizo caso y le dijo a Kamshim que si lograba dañar esa espada, sería toda una hazaña. De esta manera, el azulito, con la espada que el prota le había regalado, portó la espada de la rubiecita. Panamera quedó impactada, y al saber que las flechas estaban hechas de la misma manera que la espada de Kamshim y que además eran capaces de atravesar a 2 o 3 lagartos acorazados, no dudó en pedirle al albinito que también le diera algunas flechas. De inmediato vemos que el grupo de Otto estaban siendo perseguidos por un dragón verde y enorme, por lo que cuando vieron el prota a lo lejos, le gritaron que evacuaran, pues ellos distraerían al monstruo y ganarían tiempo. El albinito sabía que si los aventureros hacían de señuelo, se pondrían aún más en peligro, pero tampoco sabía si debían interceptarlo, porque los aldeanos podrían salir heridos. De repente, Panamera le dijo a Van que ella lo ayudaría. Así la rubiecita comenzó a dar órdenes y les dijo a todos que iban a luchar contra un dragón del bosque de nivel medio que no escupía fuego, por lo que por el momento, unos pocos debían escoltar a Arut de vuelta a la aldea y el resto debían subir las murallas para combatir con el monstruo. De inmediato, el albinito se disculpó con Arut por hacerla pasar por una situación aterradora. Sin embargo, él confiaba en que no iban a perder, pues esta vez tenían balistas mejoradas y además tenían a Panamera. Así, la niña le deseó buena suerte al prota y Till volvió a la aldea con Arut para de paso llamar a Adi y a sus hombres. Por su parte, Orto y los aventureros ya casi iban llegando a la muralla, por lo que Iván le dijo a sus hombres que apuntaran las balistas a las alas del dragón. La cosa es que de repente uno de los aventureros cayó al piso. Entonces Orto quiso distraer al monstruo con ruido, pero no funcionaba. Así que Sara no tuvo otra alternativa que golpear al dragón con su cuchillo para llamar la atención. Esto fue efectivo, pero ahora el jefe Orto y los demás corrían hacia la muralla mientras él servía de señuelo para el dragón. Orto le dijo al rubio que como él era el más rápido de todos, confiaba en que él sobreviviría, pero ahora que Sara había sido abandonado, él juró que no lo iba a olvidar y que su jefe se las iba a pagar. De inmediato, a la orden de Van, los hombres dispararon las balistas, pero ninguna flecha le dio al dragón, por lo que el albinito ya no sabía qué más hacer. Pero rápidamente Panamera le pidió que lo dejara todo en sus manos, y así, demostrando que por algo ella era una maga elemental de primer nivel, y que no se había ganado su título de vizcondesa día gratis, usó su magia de fuego y certeramente le dio al dragón. A pesar de que el impacto fue devastador, el monstruo aún seguía en pie. Entonces, los hombres una vez más dispararon las ballestas, y esta vez algunas flechas atravesaron las alas del dragón. De inmediato, Orto y todos los aventureros llegaron a la muralla, por lo que Iván se alegraba de que ellos estuvieran bien. Sin embargo, si seguían ahí, correrían peligro. De repente, Panamera, para ganar más tiempo, una vez más con su magia de fuego atacó al dragón, y aunque esta vez el monstruo lo esquivó, la rubiecita tenía total control, por lo que dirigió su ataque devolviéndose hacia el dragón. Mientras el monstruo estaba rodeado de llamas, la rubiecita se adelantó para ir preparando la defensa. Entonces el albinito ordenó a sus hombres que todos debían escapar hacia la aldea.
Esta vez el dragón ya tenía sus alas quemadas, pero él no se rendía, por lo que se montó encima de la muralla exterior y comenzó a rugir. De inmediato, Esparda entró caminando hacia la escena, y el prota, preocupado, le dijo a su fiel mayordomo que él no pensaba irse de ahí sin él. Sin embargo, Esparda solo planeaba ganar un poco más de tiempo. Así él, con su magia de tierra, enterró al dragón en los escombros, y como ya había hecho su trabajo, le devolvió una vez más caminando. El prota le dijo a su mayordomo que corriera, y para animarlo le dijo que si él se esforzaba le compraría el vino tinto que tanto le gustaba. Esparda le dijo a Van que correr le hacía mal a los huesos, sin embargo, lo intentaría. En fin, como Kamshin se iba a quedar cuidando al mayordomo, el prota decidió adelantarse para liderar la defensa. La cosa es que él todavía estaba bastante lejos de la aldea, y si no ganaba más tiempo, el dragón del bosque los podría destruir. Entonces, el albinito decidió cobrar el favor que Panamera le debía, y le dijo que cuando el dragón llegara a las murallas, ella debía movilizarlo con la magia de antes, para que así ellos lo pudieran atacar con todas las balistas. Este le pareció un buenísimo plan a la rubiecita, pero no dejaba de ser irónico que su magia solo sirviera para detener al dragón. Van, para que la chica lo perdonara, dijo que entonces le haría carne de dragón. En eso, la carne se movió, y de la nada apareció Dee con sus caballeros para ganarle al prota un poco más de tiempo. El subcapitán tenía completa confianza en las armas que el albinito les había hecho. Entonces los tres se enfrentaron cuerpo a cuerpo con el dragón. La cosa es que el monstruo de un solo manotazo los envió a volar, y como ellos estaban en el suelo, él casi se los come, si no es porque Esparda interviene con su magia y levanta un muro gigante de piedra. De inmediato, Dee y sus hombres se retiraron, pues en este punto ellos ya habían atraído bastante al monstruo. Entonces Panamera, una vez más con su magia de fuego, impactó al dragón. Así, mientras el monstruo estaba rodeado de llamas, todas las balistas se dispararon al mismo tiempo, y el monstruo quedó tirado en el piso. Dee, para cerciorarse que este estuviera muerto, se le acercó, pero el dragón aún tenía fuerzas para morder. Sin embargo, él con su espada partió su cabeza en dos, y así fue como ellos lograron vencer al dragón del bosque. De inmediato llegó Arut preguntándole al prota que sí estaba bien, entonces le dijo que gracias a los demás, sí. En eso la rubiecita felicitó a Van por haber derrotado al dragón, pero albinito le contestó que esa victoria fue gracias a todos. La cosa es que Panamera sabía que muchas aldeas habrían caído en mucho menos tiempo, por lo que ella reconoce que héroes como Esparda o Dee no se veían todos los días, y además las balistas que el prota había hecho tenían una fuerza tan devastadora que ella casi no podía creer que hayan atravesado las escamas del dragón. Van estaba súper orgulloso de tener como amigos a Esparda y a Dee, pero pensando un poco más en las armas que él había hecho, creyó que era mejor hacer que las balistas pudieran lanzar mínimo 10 flechas más. En fin, poco después Panamera convocó a una ceremonia, pues le iban a hacer un reconocimiento a los héroes que más habían luchado para mantener a salvo la aldea del dragón. Así, la líder de la familia Cayen, la vizcondesa Panamera Carla Cayen, comenzó diciendo que el dragón del bosque al que ellos habían derrotado normalmente arrasaba con todas las aldeas y ciudades que encontraba y provocaba grandes daños a las fortalezas, pero pese a ello, esa aldea sobrevivió y encima sin ninguna baja, lo cual es digno de mención, porque el señor del bosque solo había logrado dañar una parte de la muralla y 2 balistas. De esta manera, ella comenzó a nombrar a los que más contribuyeron a esa hazaña. El primero fue Dee, el subcomandante de los caballeros, quien decapitó al dragón con un solo golpe. El siguiente en ser honrado fue Esparda, un mago excepcional, que con su enorme talento logró inmovilizar al dragón. Y por último, y el que era más digno de mención, era el cuarto hijo de la familia Fertio, Van Ney Fertio, pues él con su conocimiento, iniciativa y una perspicacia impropios de su edad, y gracias a un uso de la magia nunca antes visto, pudo reforzar las defensas de la aldea en muy poco tiempo. De esta manera todos comenzaron a celebrar a su señor, y mientras tanto la rubiecita pensaba que hasta llegar a su título había conocido todo tipo de gente, pero no sabía que existía alguien así. Panamera Carla Kai había nacido en la capital, en una familia de tradición de caballeros. Sin embargo, cuando ella aprendió magia, la enviaron al condado que ofrecía las mejores condiciones. La chica entrenó muy duro, tanto que prefería la muerte. Ella pasó noches sin dormir para llegar a ser capitana, y entonces un día reconocieron sus hazañas y se convirtió en comandante de los caballeros del condado a los 16 años. Después de eso, Panamera libró muchas batallas y ganó méritos militares hasta que consiguió ser noble. Su majestad el rey estaba complacido con el éxito de la rubiecita, y por eso 6 años después le concedió el título de vizcondesa bastante rápido. Así, un buen día, el conde Ferdinand llamó a Panamera porque él quería casar a su hija menor con el señor de una tierra remota. La chica era Arut. Entonces Panamera le prometió al conde traer a la niña de vuelta según cómo fuera el joven. De inmediato, la rubiecita se presentó con Arut y le dijo que no tenía que preocuparse, porque si el joven tenía talento, entonces se convertiría en su prometido, pero si no, ella lo rechazaría en su nombre, por lo que no debía preocuparse por nada. La cosa es que la pequeña Arut le dijo a Panamera que no quería. Ella pensaba que su padre la estaba echando de casa. Sin embargo, la rubiecita le explicó. Eso era algo normal, pues todos sus hermanos ya estaban comprometidos y solo faltaba ella. No era que la estuvieran echando.
En ese momento, la rubiecita logró empatizar con Ruth porque los nervios la habían invadido cuando la habían apartado de sus padres. Pero ahora se da cuenta que ella no tenía nada de qué preocuparse, porque después de que la niña conoció a Van, la tímida Ruth comenzó a soltarse y a intentar seguir adelante. Y eso la llena de orgullo y reconoce que Van ha sido un soplo de aire fresco que no había sentido con ninguna otra persona. Así, de repente, la vizcondesa declaró frente a toda la aldea que ella prometía establecer una alianza con Van Neifertio, y si lograban establecerla, ella los apoyaría. La aldea no tendría que preocuparse por la invasión del conde Ferdinand. Esto le venía como anillo al dedo al albinito, entonces con todo placer aceptó la propuesta de la rubiecita. Más tarde, Esparta le propuso al prota que ahora que la muralla ya estaba lista, ellos debían enfocarse en la ciudad, pues como la meta era que vivieran 10.000 personas allí, para eso debían hacerla atractiva y conseguir nuevos residentes. Mientras ellos hablaban de este tema, Bill le avisó al albinito que Bel y Rango habían llevado a gente de la compañía Mari, quienes comprarían los materiales del dragón del bosque. De esta manera, Van se dispuso a ir a venderle los materiales del dragón y hacer una ciudad donde todos viviesen felices. Bel y Rango le dijeron al prota que como mínimo le darían por el dragón 100 monedas de platino. El albinito, haciendo la conversión, dedujo que entonces un dragón valía 10.000 millones, por lo que se puso re feliz de haberse sacado la lotería. La cosa es que los viejos avaros de la compañía quisieron tumbar a Van y le ofrecieron por el dragón 60 monedas de platino. El prota se dio cuenta que le querían ver la cara de pendejo, entonces fue a consultarlo con Bel y Rango, a lo que ellos le dijeron que eso era ridículo, pues los materiales del dragón eran originales y de primera. De repente, los viejos avaros le dijeron a los chicos que no fueran idiotas y que les siguieran la corriente. Sin embargo, los hermanos eran firmes creyentes de que un mercader debía hacer una tasación justa. Pero la gran ratita les explicó que a esa aldea no iría ningún otro mercader hasta dentro de un año, por lo que Van tendría que aceptar las 60 monedas de platino y punto. Aún así, los hermanos se mantenían firmes en querer hacer negocios honestos con quien fuera, pues creían que la honestidad les traería beneficios a futuro. Los dos viejos de inmediato los amenazaron, diciéndoles que si el jefe se enteraba, los echarían de la compañía, pero aún así ellos no dieron su brazo a torcer. De esta manera las ratitas tuvieron que irse, y Van le propuso a los hermanos que si la compañía podía echarlos, entonces ellos podrían fundar su propia compañía. Bel le explicó al prota que eso era muy difícil de hacer, porque tenían que cumplir con 3 condiciones. La primera era que tenían que pagarle una cuota al gremio, la segunda debían tener una tienda física, y la tercera el aval de un noble. El albinito pensó que las 2 primeras condiciones eran fáciles de cumplir, pero aún le faltaba tener a un noble. Así él habló con Panamera, y ella encantada aceptó, pues que una nueva noble como ella avalase a una compañía pequeña no era amenaza para la compañía Mari, la cual era la preferida de la familia real, y por lo tanto no le traería problemas. Además, la rubiecita quiere apuntar a lo más alto, y por ende tenía que hacer que el pueblo hablara de ella. Así que en esta ocasión, Panamera diría que ayudó a 2 mercaderes honestos, y su fama se extendería. Van, al saber esto, le dijo a la rubiecita que en ese caso entonces podrían decir que ella había sido la que había vencido al dragón, para que ella ganara fama y la familia del prota no se enterara. Pero esto era muy problemático, porque si ella declara que mató a un dragón, la interrogarían, la investigarían y terminarían llegando al prota de todas maneras. Pero había una solución, y era que Van consiguiese un título. Todos los nobles tienen un título. Panamera empezó desde lo más bajo, siendo caballera, pero como el albinito es hijo de un marqués, él puede comenzar como varón. De esta manera, la rubiecita le aconsejó al prota anunciarles a todos que él había matado a un dragón. Pero él no quería hacer esto, porque llamaría bastante la atención. Carla le dijo a Van que eso no era ningún problema, pues a él con solo 8 años lo llamarían matadragones, y esa hazaña haría que le diesen un título. Ella entendía cómo el albinito se sentía, porque cuando recibió su título, Panamera ganó muchos enemigos y apreció gente que quería usarla. Sin embargo, ella los hizo ceniza a todos, por lo que si el prota comienza a tener enemigos, solo le bastaba con disparar sus balistas. Así, con unos 10 cadáveres eran suficientes para que nadie más se pusiese en su contra. El consejo de Panamera era aterrador. Sin embargo, al albinito le preocupaba que si él se llevaba el crédito, entonces la rubiecita podría perder su oportunidad de ascender. La rubiecita le aclaró al prota que ella no vive como para que un niño de 8 años se preocupe por ella. Así Van, como un conejito asustado, le confesó que de hecho ahora le preocupa más su propia seguridad, porque la rubiecita parecía un lobo furioso. A Panamera le divirtió mucho esta respuesta, entonces le dijo al prota que ella no lo comería hasta al menos dentro de 5 años, y para que él pudiera crecer fuerte, le cedería el mérito del dragón. En fin, ahora con el aval de la rubiecita, los hermanos podrían fundar su propia compañía, y como ellos querían devolverle el favor a Van, le pagarían por el dragón 130 monedas de platino. Así los chicos se dispusieron a ir a la capital para vender todo, pero resulta que las ratitas desgraciadas se habían llevado los carruajes, con la esperanza de que los hermanos volviesen llorando. Pero Van no iba a dejar que eso sucediera. Entonces les fabricó un carruaje nuevo, y con la ayuda de los caballos de guerra de Panamera, estuvieron listos para volver a la ciudad.
Enseguida vemos que los mercaderes corruptos se estaban burlando a los hermanos, pensando que ellos vendrían a suplicarle de rodillas. Pero de repente el carruaje de la vizcondesa los rebasó, y al ver que los hermanos iban con ella, entendieron que ellos iban a fundar su propia compañía, por lo que ahora quienes se arrepentían eran ellos. En fin, la rubiecita se reunió con Dino Belrinet, rey del reino de Scuderia, para que le concediera un título a Van. Ella le explicó al rey que el prota no había podido ir en persona porque era el señor de una aldea fronteriza y estaba protegiendo a su pueblo, pero le aseguró que ella considera que Van merece tener un título por sus grandes logros y el potencial que tiene, pues él había logrado matar a un dragón del bosque. Para el rey, las palabras de una caballera como ella tenían demasiado peso, por lo que le preguntó que si el prota era un mago de los 4 elementos, a lo que ella le explicó que el albinito se especializaba en magia de producción. Esto dejó al rey Dino tan sorprendido que le preguntó a la rubiecita que quién era. Entonces ella le dijo que era Van Neyfertio, el hijo del marqués Fertio, quien solo tenía 8 años. El rey quería saber más de Van, entonces ella le contó todo lo que él había hecho desde que llegó a la aldea. Al soberano le costaba creer que Van hubiese matado un dragón. Entonces la rubiecita le mostró el colmillo y le dijo al rey que de seguro alguien tan sabio como él, apenas viera el potencial de Van, designaría al prota señor de un territorio más grande para defender al país. De esta manera, Panamera consiguió que el albinito se le otorgara el título de varón, en reconocimiento de que él había matado a un dragón, y obviamente ella lo anunció a los 4 vientos. Volviendo con el prota, desde que la rubiecita se había ido, él comenzó a remodelar el centro de la ciudad y hasta había construido 2 torres de vigilancia altísimas, pero en eso le dio hambre, por lo que decidieron almorzar en la cima de la torre. Desde allí la vista era genial, y con todos los edificios nuevos que el prota había hecho, Esparta mencionó que quizás ya era hora de llamarla oficialmente una ciudad. El albinito desconfiaba de que sus súbditos quisieran llamar a la ciudad Van Town o algo así, y él tenía toda la maldita razón, porque tanto Esparta como Til como Kamishim creían que ese era un buen nombre. El prota ya no quería seguir hablando sobre eso, entonces terminó el tema y se quejó un poquito con Naruto. La chica de la nada le comentó a Van que si él estaba de acuerdo, podía llamarla por su nombre, sin necesidad de honoríficos. El albinito, haciéndole caso a su futura esposa, comenzó a llamarla Arut a secas, lo que la puso muy rojita, a pesar de que ella misma se lo había pedido. En fin, rápidamente Til también sacó un postre, y es que resulta que gracias a la tienda de Bel y Rango, la maid pudo conseguir los ingredientes que necesitaba para hacer uno, lo que quería decir que la aldea estaba cada vez mejor. Como sea, todos comenzaron a comer el postre, excepto Til, porque como ella se había obsesionado tanto con la repostería, se los había estado comiendo todos los días, y ahora por culpa de eso, su peso es un desastre. De repente, Kamshin vio a unas personas que estaban en la entrada de la ciudad, y estas buscaban la aldea Seat. Resulta que antes de que se fundara la aldea del prota, allí vivía gente de Seat, y por eso algunas personas aún la llaman así. Como sea, esas personas habían ido de la aldea vecina porque tenían poca mano de obra joven y les cobraban muchísimos impuestos, por lo que ya no podían seguir así, y fueron a pedirle ayuda. Resulta que la razón por la que quedan pocos jóvenes es porque el conde se los había llevado para engordar sus filas para la guerra. En otras palabras, esas personas venían de una aldea en Ferdinand. Van sabía que él no debería acoger a gente de otro territorio, pero ya que ellos habían arriesgado su vida para llegar hasta allá, decidió decirles que ellos podían mudarse a su aldea, pues tendrían casa y comida y él no les cobraría impuestos por un tiempo. En ese momento solo habían ido 10 a pedir ayuda, pero en total son unos 300, así que el prota decidió hacerles una casa por familia. La pobre gente, al escuchar esto, pensó que había llegado al paraíso, pero ahí no acababa la bondad del prota, porque también decidió enviar aventureros para que los escoltaran durante la mudanza, e incluso les iba a prestar algunos carruajes para que trajeran sus cosas. Sin embargo, los aldeanos no aceptaron esto, porque sus vacas se podrían encargar. Van, al enterarse que ellos tenían unas 10 vacas y su profesión principal era el pastoreo, pensó que se había ganado la lotería, porque con la leche de las vacas podrían hacer queso, mantequilla y crear toda una industria alrededor de eso. De esta manera, más tarde vemos que los aventureros estaban cumpliendo su misión, por lo que el rubio y Orto estaban comentando, y Van era bastante generoso al aceptar 300 inmigrantes de una sola vez. La cosa es que en eso, la peliverde los regañó y les dijo que estuvieran atentos a su alrededor, porque la vez pasada ellos se habían metido en ese problema por andar charlando. En fin, en eso vemos que una de las aldeanas en realidad estaba en contra de mudarse a la aldea del prota, porque ya de por sí vivían en el fin del mundo y ahora se han mudado a un lugar más lejano. Orto le llevó la razón a la chica, pero le aseguró que la aldea era un paraíso. De esta manera, los 300 fueron recibidos con una celebración y una barbacoa. Ellos no se lo podían creer y estaban muy felices. Entonces, cuando todos terminaron de comer, le expresaron al prota que ellos no tenían ahorros. Sin embargo, podían trabajar. El albinito no tardó en darse cuenta que ellos estaban preocupados. Entonces, les dijo que podían administrar las nuevas tiendas y la posada. Y también necesitaría gente para el campo. Uno de ellos le dijo al prota que sabían cultivar, pero nunca habían llevado un negocio. Entonces el prota los tranquilizó y les dijo que de las cuentas se encargarían otras personas, y ellos harían solo lo que supieran hacer.
En eso, Ronda les aseguró a los recién llegados que ellos podrían vivir felices ahí. Y rápidamente Till sirvió los pasteles de fresa y explicó que había usado la leche de sus vacas para preparar la crema. De esta manera, las personas que hasta ahora apenas podían sobrevivir, ahora tenían esperanza. Sin embargo, Esparda le dijo al alpinito que aunque la población hubiese aumentado, todavía les faltaba mucho para llegar a los 10.000, por lo que debían seguir desarrollando la aldea. Tiempo después, el prota seguía trabajando y ya había terminado su labor por ese día. Sin embargo, Esparda no lo iba a dejar descansar, porque enseguida tendría que estudiar y nadie se había muerto por hacerlo. En eso, de la nada, apareció el grupo de Orto, disculpándose porque sin querer habían descubierto la entrada a la mazmorra, justo la mazmorra que Van trataba de evitar. Esparda, siguiendo las leyes, le dijo al albinito que si ellos habían descubierto una mazmorra, debían enviar un emisario a la capital para informarlo. El prota no quería, porque si se corría la voz de la mazmorra, la aldea se llenaría de aventureros y su padre se enteraría del progreso de ese lugar. Pero ya que el daño estaba hecho, él decidió que Sara era el que tenía que ir a informar ese lugar. Él tendría que ir solito, porque como él es el explorador del grupo, obviamente fue él quien encontró la mazmorra. Orto mencionó que tal vez ellos deberían acompañar al rubio, pero Van les dijo que no, porque tenía planeado pedirles a él y a la verdecita que exploraran la mazmorra, y la recompensa sería una moneda de oro grande. Así estos dos dejaron a su suerte al pobre Sara, pero al prota le dio un poquito de lástima el pobre chico, entonces le regaló una espada corta de mitrilo. Esta era muy valiosa, porque Van ya se había quedado sin mineral. Entonces Sara, feliz de la vida, se fue con su nueva espada, mientras que Orto y la peliverde envidiaban a su compañero. En fin, cuando el rubio ya iba llegando a la capital, se encontró con un carruaje destrozado y 3 orcos, quienes normalmente serían oponentes complicados, pero ahora con el arma que le había dado Van, los 3 orcos hasta se quedaban cortos. De inmediato, Sara acabó con los 3 con cortes limpios, por lo que pensó que hasta podría volverse adicto a su nueva espada. La cosa es que de repente apareció una chica llamada Flamilia, agradeciéndole al rubio por salvarla. La chica amablemente le pidió al aventurero que le dijera cómo se llamaba, pues de seguro él era alguien de renombre, porque sus espléndidos movimientos lo evidenciaban. El rubiecito le explicó a la chica que él se llamaba Sara, pero que solo era un aventurero de poca monta. Para Flamilia era muy evidente que él tendría que ser alguien famoso. Sin embargo, no quiso seguir insistiendo en ese tema. Él le dijo al chico que ella caminaría hasta la capital, por lo que en otra ocasión ella le agradecería adecuadamente. El aventurero, bien caballero, le dijo que él también iba a la capital. Entonces subió a la chica en su caballo y para que ella no se sintiera una molestia, le dijo que su animal está más contento de llevar a una bella dama como ella y no a él. En fin, resulta que Flamilia va a la capital en busca de alguna familia noble para trabajar de sirvienta, porque su padre, que era un varón, murió en combate, y además usurparon la casa donde ellos vivían. El rubiecito, al saber esto, despreocupadamente mencionó que él vivía en una aldea fronteriza, por lo que si ella quería, podía ir con él. Allá ella encontraría trabajo, y además él podría protegerla. Sara le aseguró a Flamilia que ella no se arrepentiría, entonces la chica aceptó. Volviendo con el prota, como ellos habían descubierto una mazmorra, construiría un pueblo a las afueras para alojar a los aventureros. Sin embargo, como él necesitaría a alguien que administrara dicho pueblo, el albinito le pidió a Esparda que él fuera el magistrado. El mayordomo no tuvo ningún problema con esto, pero le aconsejó a Van que para mantener el orden, él también debía fundar otra orden de caballeros. Pensando en esto, el albinito decidió que la orden Seat de Di protegería la aldea y para el nuevo pueblo crearían la orden Esparda. El mayordomo sabía que el prota se estaba desquitando por hacerlo estudiar tanto, sin embargo el albinito se hacía el loco. En fin, de esta manera se pusieron manos a la obra y el prota estimaba que en más o menos un mes tendrían el pueblo terminado. En eso el albinito notó que algunos de los hombres que estaban ayudando a conseguir y a transportar los materiales tenían madera para ser parte de la orden de caballeros, por lo que le dijo a Di que esos chicos serían excelentes para reclutarlos para la orden. La cosa es que ellos ya habían sido reclutados para la orden de Esparda, incluso ya hasta habían firmado contrato de ingreso. El prota quedó un poquito deprimido porque Esparda se le había adelantado, pero no se podía esperar menos del mayordomo. En fin, en eso, Kamshin le avisó al prota que Sara ya había llegado, entonces él fue a recibirlos y se enteró de todo lo que había pasado con Flamilia. La cosa es que la chica hacía más que evidente lo impresionada que había quedado con el rubiecito, y hasta se atrevió a mencionar que para ella él era más que un héroe de cualquier leyenda. Van no tardó en entender que por ahí estaba floreciendo el amor, pero dejando esto de lado, enseguida el albinito notó que un grupo de hombres se acercaba a la aldea a toda velocidad. Van, todo pálido, pensó que había llegado el apocalipsis, pero Sara le dijo que no tenía de qué preocuparse, pues ellos eran aventureros que estaban en busca de la mazmorra. Los aventureros, con una pinta bien ruda, le dijeron a Van que era muy peligroso estar jugando en el exterior. Para el albinito, esos aventureros parecían los típicos villanos del apocalipsis, pero también se dio cuenta que ellos estaban preocupando por su seguridad. Los chicos, a pesar de ser bastante bruscos, tenían buen corazón. Sin embargo, para Flamilia, sus caras le daban un poquito de miedo. Entonces los pobres aventureros se bajonearon porque habían asustado a la chica.
En fin, los aventureros seguían preocupados, porque ellos allá afuera corrían peligro, pero Van les dijo que no tenían de qué preocuparse, pues estaban cerca de la aldea. Los chicos quedaron impresionados con esa murallota gigante que se alzaba frente a sus ojos. Entonces el prota les mostró su magia, haciendo una cerca provisional. En eso, Dee le avisó a Van que ya había traído todos los troncos, pero fue en ese momento que los aventureros se dieron cuenta que entonces el mocosito que estaba allí era el famoso Van Neifertio del que todos hablaban en la capital. Dee, al escuchar que los aventureros se refirieron a su señor como mocoso, se enojó tanto que terminó rompiendo una espada en dos. Así, desde ese día, los aterrorizados pandilleros, cada vez que ven a Dee, lo saludan muy respetuosamente. En fin, cuando el albinito estaba rodeado de los aventureros, curiosos por saber su historia, llegaron Orto y los demás volviendo a la mazmorra. La cosa es que el líder vio que Saras también estaba ahí, entonces el rubiecito les presentó a Flamilia y luego de esto se retiraron diciendo que se quedarían en la posada hasta mañana. Orto y sus amigos no podían creer lo que sus ojos estaban viendo. Y para empeorar las cosas, el albinito comentó que ya que estaba en esas podría construirles una casa a Sara y a Flamilia, o sea, construirles su nidito de amor. Orto no podía creerlo, pero dejando estos asuntos de lado, Puriel le informó al prota que la mazmorra quedaba a unas 2 o 3 horas de la aldea yendo en carruaje. A sus alrededores casi no habían monstruos, sin embargo lo peligroso era que la entrada estaba junto a un barranco. Para el prota esto era un problema, sin embargo lo que más le sorprendía era lo lejana que estaba la mazmorra de la aldea. Entonces la verdecita le explicó que el área alrededor de una mazmorra solía ser un entorno hostil, y por eso hasta ahora siempre se habían construido campamentos pequeños. La chica con una gran sonrisa le insinuó a Van y le dijo que él podría construir un gran campamento. La cosa es que el prota no quería, porque el bosque era peligroso y además tenía un toque de queda. Uriel le dijo al albinito que ellos lo protegerían, pero Van no pensaba ceder. Él quería quedarse en su aldea a construir su pueblo. Así, él le puso un montón de trabas a la chica. Le dijo que en ese caso, ellos tenían que llevarlo hasta la entrada de la mazmorra y exigía una siesta y postres. Además, él planeaba ir con sus ayudantes, Phil, Kemshim y Arut también. Por su parte, Dee y Esparda, como tenían que trabajar en el pueblo, no irían a protegerlo, así que él necesitaría de muchos guardias. Con todo este montón de exigencias, el albinito pensó que ya había ganado, pero Puriel con una gran sonrisa le dijo que tendrían todo preparado para mañana. De esta manera, al día siguiente el prota aún no podía creer que lo habían obligado a ir, pero el que peor se le estaba pasando era Kemshim, porque tenía náuseas. En el camino se les apareció un troll gigante, sin embargo los aventureros se deshicieron de él rápidamente. Siguiendo el viaje, las niñas, Phil y Arut, estaban disfrutando del paisaje, pero en eso le informaron al prota que en cuanto crucen, ellos llegarían a la mazmorra. Van, aterrorizado, se bajó del carruaje, porque ellos tendrían que pasar por unos troncos que no se veían nada estables, y lo peor es que uno de los pandilleros estaba feliz bailando encima del tronco. De inmediato el albinito, viendo que los aventureros no conocían la palabra seguridad, los regañó por poner su vida en riesgo. Les pidió que se pusieran de rodillas y reflexionaran sobre su error. A pesar de que los pandilleros sí hicieron caso, Sara seguía saltando muy feliz encima del tronco, porque se le hacía divertido. Entonces Van lo amenazó con patear el tronco, y ahí sí al rubiecito se le acabó la diversión. En fin, rápidamente el prota construyó un puente, y luego de cruzarlo vio con sus propios ojos que en verdad no había mucho espacio en la entrada de la mazmorra. Aún así, él empezó a construir la base, y lo primero que hizo fue una puerta a la entrada de la mazmorra para evitar que los monstruos salieran, y luego de eso decidió hacer un refugio para los aventureros. De esta manera, en menos de nada, el prota terminó la base, que más bien parecía una maldita mansión. En la planta baja era la sala de descanso y el almacén. En el primer piso tenían un comedor gigante y en el segundo podrían dormir, además de que también tenían una terraza para poder relajarse. El prota estaba satisfecho porque ahora todos podrían explorar la mazmorra con tranquilidad. Sin embargo, como él pensó hasta el último detalle, les avisó a los chicos que él había puesto un tanque en la azotea para recolectar agua de lluvia y, por lo tanto, los inodoros funcionaban. Pero esta agua no era potable, así que no se podía beber. De esta manera, el albinito dejó a Orto a cargo de todo, pues él era su hombre de confianza. Así, al atardecer, el prota ya tenía que irse, pues tenía toque de queda. Sin embargo, esto le pareció algo gracioso a los aventureros, porque a pesar de que Iván era un señor feudal, seguía siendo un niño al que podían regañar. El albinito, al escuchar estos comentarios, pensó que tal vez debería destruir la base, pero en eso Arut le mostró un poco de mitrilo, lo que dejó a todos fascinados. En fin, ya cuando ellos volvieron a la aldea, en toda la puerta estaba Esparda, quien extrañamente estaba sonriendo. El mayordomo le dijo a Van que tenían que hablar. Sin embargo, el prota, muerto de miedo, comenzó a pedir ayuda. La cosa es que Til solo lo acompañaría como su sirvienta. Kemshim no quería ir. Arut era una mala elección para que lo defendiera, y solo quedaba Orto para que lo ayudara. El aventurero, por su señor, le explicó al mayordomo que era culpa de ellos que Van hubiese llegado tarde, pero Esparda lo mandó a callar, que se llevó al prota para darle la regañada de su vida.
Días después, Van y Arut estaban dando un pequeño paseo por la aldea. Entonces, como la niña ya llevaba un tiempo allí, el albinito le preguntó que si al fin ya decidió si quedarse a vivir. Arut se puso algo nerviosa, sin embargo Van le aclaró que era dejando de lado todo lo del matrimonio, pues lo que importaba era que ella hiciera lo que realmente quisiera. La chica, al escuchar esto, de la nada mencionó que a ella le gustaría casarse con el prota, pero cuando ella se dio cuenta de lo que había dicho, se avergonzó muchísimo. Entonces el albinito le prometió hacer como si él no hubiera escuchado nada. La cosa es que el hecho de que él supiera que Arut sí se quería casar con él, lo hizo muy feliz, tanto que ni siquiera pudo ocultarlo. En fin, poco después los hermanos volvieron de la capital y como habían logrado fundar la compañía, aprovecharon de una vez para pagarle a Van las 130 monedas de platino que le habían prometido por el dragón. El prota, al recibirlas, se las dio a guardar a Til, pero la maid, al ver tanta fortuna en su mano, comenzó a temblar. Como sea, cambiando de tema, los hermanos le comentaron a Van que Panamera volvería después de que le avisara al conde Ferdinand que a ella le resultaba más divertido aliarse con el albinito en lugar de seguir con la facción del conde. El prota pensó que la rubiecita se iba a quedar a vivir en su aldea, pero al parecer esto no es tan así, pues ella planeaba conseguir un territorio junto a la aldea de Van, y tratándose de ella, de seguro se lo darían de inmediato. La rubiecita era tan intensa que el prota sentía que un día de esos ella se convertiría en reina o algo así. En fin, resulta que los hermanos le llevaron a Van un arco mecánico que disparaba hasta 10 flechas seguidas. Este artefacto era tecnología de punta, incluso en la capital. El albinito, al ver esto, se puso como niño chiquito, pues con ese prototipo él podría construir balistas nuevas. Sin embargo, lo impactante para los mercaderes era que el prota se pusiera más feliz por el artefacto que por las monedas de platino. Más tarde, Van ya había estudiado a detalle la balista, por lo que con su magia intentó replicarla. La cosa era que aunque esta era exactamente igual por fuera, no se movía, no disparaba nada, no tenía mecanismo. Arut quedó un poco asombrada de que incluso el albinito cometiera errores, pero cuando ya se dio cuenta de lo que había dicho, se disculpó con el prota porque ella no lo había dicho con mala intención. Van lo entendió perfectamente y le dijo a Arut que él se la pasaba cometiendo errores y que aparte de su magia él no tenía nada más de qué presumir. Pero para la chica eso no era cierto, pues Van era muy talentoso con la espada y con sus estudios, mientras que ella no tenía nada. El albinito no consideraba que tenía talento, pues todo era gracias a sus maestros. Entonces le dijo a Arut que si quería, él le podía presentar al mayordomo y a ti, para que así, en un abrir y cerrar de ojos, ella fuera mejor que él. En fin, hablando de eso, al prota le dio curiosidad por saber cuál era la aptitud mágica de Arut. Y aunque este era un tema complicado para la niña, ella le confesó a Van que tenía aptitud para la magia de marionetas. Esta magia, al igual que la magia de producción del prota, era considerada inútil y los nobles la detestaban. Pero aún así el prota quería ver la magia de la chica, pues era rarísimo encontrar a alguien con aptitud para ella. Y aunque él sabía que seguramente mucha más gente tenía este tipo de magia, aún así Arut era la primera persona que él conocía que la tenía. Para Van, esto era el destino. Entonces, él creó una muñequita y Arut, con su magia, hizo que ésta se moviera y bailara. Van, al ver este tipo de magia tan increíble, le dijo a Arut que tenía un potencial enorme. La maid no se iba a quedar atrás, por lo que también elogió mucho a la chica y le propuso que le deberían pedir a Van que le hiciera una muñeca preciosa, porque a los aldeanos les encantaría ver un espectáculo de baile. Al prota le pareció una idea magnífica y pensó que ya que estaban en esas, él podía usar el mitrilo que encontró Arut para hacer la muñeca. La chica no estaba muy segura de esto, porque creía que su magia no era algo que le debería mostrar a las demás personas. El albinito entendía esto, entonces le dijo a Arut que él también había pasado por lo mismo. Incluso su propio padre lo consideraba un fracaso, pero fue gracias a esa magia inútil que él pudo hacer felices a muchas personas. Así que él está seguro de que la magia de marionetas de Arut podrá lograr lo mismo. De esta manera, la nena, que siempre vivió pensando que no valía para nada, decidió intentarlo, y en la noche, absolutamente todos estaban reunidos para ver la magia de Arut. Entre el público había expectativa, y cuando vieron que la muñeca se movía como si estuviera viva, quedaron asombrados, pero algunos de ellos comenzaron a comentar que se decía que en el pasado habían usado la magia de marionetas contra la realeza y los nobles. Arut, al escuchar esto, recordó que a ella le decían que era una deshonra para la familia, y de inmediato quedó paralizada. Todos se preguntaban qué estaba pasando, entonces Van tuvo que intervenir, decirles que no creyeran que la muñeca solo sabía inclinarse, pues el espectáculo apenas estaba comenzando. El prota conocía que la magia de marionetas la discriminaban y la tachaban de magia de criminales, y sabía que Arut estaba muriendo de miedo. Sin embargo, él estaba seguro de que todo saldría bien. Rápidamente, la chica, al ver al prota, se recompuso y empezó a hacer que su muñeca bailara de una forma maravillosa y elegante. Ya cuando Arut terminó su espectáculo, todos enloquecieron por la magia tan increíble que ella tenía. Fue en ese momento que la niña se dio cuenta que tener esa aptitud mágica no era algo malo como ella pensaba. Entonces, cuando Van la felicitó por haberlo logrado, ella no pudo contenerse y llorando lo abrazó y le agradeció por todo. Al día siguiente, llegó un carruaje con el emblema real y con ellos Panamera.
Van saludó a la rubiecita, como siempre, pero a ella le pareció una reacción fría, por lo que le preguntó que si ya tenía alguna otra novia. Entonces el albino le explicó que, al contrario, Harut y él se habían vuelto más cercanos. Rápidamente, la nena, con una sonrisa, también saludó a Panamera, lo que la dejó impresionada, y preguntándose cómo Harut había cambiado tanto en tan poco tiempo. Van le dijo a Panamera que él no sabía por qué ella había cambiado. Sin embargo, como él se dio cuenta que Harut no tenía confianza en su magia, él le dijo lo maravillosa que era. En fin, rápidamente todos se inclinaron ante su majestad el rey Dino, quien iba acompañado con su primer ministro llamado Aperta. Resulta que el mismo soberano fue hasta la aldea del prota porque quería comprobar en persona que lo que le habían dicho sobre que Iván había derrotado al dragón del bosque era cierto, pero también iba a aprovechar para que sus hombres investigaran la mazmorra que estaba en el territorio del prota. El rey Dino le dijo a Van que esperaba grandes cosas de él, sin embargo también le exigió que fuera totalmente honesto y que respondiera a sus preguntas de manera precisa. Van le juró al rey contarle toda la verdad, pero con la condición de que él le creyera absolutamente todo, así pareciera una mentira. Así el prota le mostró al rey Dino la aldea y los pilares de su defensa, es decir, las murallas, la puerta y el foso. Por último, él también les mostró las balistas, las cuales eran la base de su ataque. Aperta reconocía que las balistas eran útiles contra objetivos de gran tamaño a lo lejos, pero dudaba que fueran prácticas. Entonces, el albinito les hizo una demostración que los dejó con la boca abierta, porque la potencia y el alcance eran increíbles. Y lo mejor era que no necesitaban depender ni de magos ni de arqueros de élite. Además de todo eso, también estaba la muralla en forma de estrella, que como tenía múltiples caras, ellos podían atacar desde varias direcciones. Panamera sabía que, por ahora, la defensa de la aldea Seat era perfecta, con la pequeña excepción de los ataques aéreos. El prota ya sabía de esto, por lo que había construido varios prototipos por si acaso, pero no sabrá si funcionan hasta probarlos en combate. Aperta hizo notar que Van había hablado como si él mismo construyera las armas, a lo que el prota le contestó que así es, pero el rey Dino le dijo que él ya le había advertido que no toleraría ninguna mentira. El albinito le juró al rey que no estaba mintiendo. Entonces, Aperta le preguntó que cuántos años le había tomado construir las murallas. Van le respondió que a él le tomó unos 4 meses y que también él había construido la aldea. Ni su majestad ni Aperta comprendían bien lo que Van estaba diciendo. Les resultaba imposible creerle. Entonces decidieron ir al lago para que él les hiciera una demostración. La cosa es que en el camino, todos los aldeanos saludaban al prota como si nada, lo que dejó al rey y a su primer ministro sorprendidos. Pero esto solo era el principio, porque cuando ellos vieron que en el lago estaban los Apucalu, casi se van de para atrás. En fin, rápidamente Esparda levantó una muralla de tierra y Van con su magia de producción la terminó y le explicó al rey que era así como él construía sus murallas. El soberano no lo podía creer, y su primer ministro tampoco. Pero en fin, poco después, Van también los llevó con la Davesta, y cuando el azulito entendió que el rey era como el gran líder, fue a mostrarle su respeto, y como símbolo de alianza entre ellos, él le dio a su majestad un regalo. Este era una piedra de oricalco, el mítico mineral, también conocido como el metal de los dioses. El rey Dino nunca pensó que vería algo tan inusual, pero su primer ministro, escandalizado, le dijo que formar una espada con ese oricalco costaría más de 100 monedas de platino, pero al rubio no le interesaba, porque sin duda eso se convertiría en un tesoro nacional, y por lo tanto no escatimaría recursos para algo así. La cosa es que de la nada Van convirtió el oricalco en una espada, y al notar que el rey se había dado cuenta, intentó esconderla y hacerse el loco. Y no le dijo al prota que él le pagaría lo que fuera necesario para que hablara. Entonces el albinito le pidió que en ese caso le diera el derecho de residir permanentemente en su aldea. El prota le hizo prometer al rey que pasara lo que pasara, él no le ordenaría ir a otro lugar. Dino no entendía por qué, pues si el prota iba a la capital le daría un trato especial sin importar su título, pero Van le explicó que si él abandonaba esa tierra, nadie protegería a su pueblo. Además que su objetivo era crear un lugar donde no les falte nada y pudieran vivir en paz. Esa era su misión como señor, y por eso tenía la obligación de hacer prosperar esas tierras. A pesar de que para el rey era una lástima no tener el talento del prota en la capital, aceptó su petición con la condición de que si pasaba algo, él podría contar con la cooperación del prota. Obviamente, Van le juró ayudar en todo lo que estuviera a su alcance, pero por dentro estaba muy feliz de que se había salvado de ir a la capital, y entonces ahora sí podría hacer que su aldea fuese más cómoda para vivir tranquilamente. En fin, como el rey Dino no podía ausentarse de la capital por mucho tiempo, él quería ir a ver la mazmorra, pero como esta estaba tan lejos, si iban ahora mismo, llegarían de noche, por lo que Van le sugirió que era mejor dejarlo por hoy. La cosa es que en eso alertaron que venía un dragón, entonces el prota rápidamente ordenó avisar a todos los aventureros y obviamente Panamera le iba a echar una mano. La cosa es que de repente el dragón apareció encima de la aldea, poniendo a prueba justo el punto débil en la seguridad de la ciudad. Y listo, hasta aquí el resumen de esta semana. Si te gustó, por favor suscríbete y déjame un bonito like. También comenta si quieres ver la siguiente parte de este anime. Ahora sí, conmigo será hasta la próxima. Bye bye.